Suscríbete a la Panterita. Sancionar al jugador Gaspar Andrés Servio del Club Guaraní con la pena de suspensión de un partido por la inconducta cometida en el partido disputado entre los clubes Guaraní y Guaireña en fecha 11 de septiembre del 2021. Aplicar al jugador Gaspar Servio la sanción de multa de 5 salarios mínimos mensuales de conformidad al artículo 97. Así que volvió a actuar el tribunal. Y yo creo que se le tiene que recomendar a los clubes, además de gastar en inferiores, en preparador físico y entrenadores, armen su equipo de transmisión y hagan, viste los argentinos cuando hacen el seguimiento a Messi en los partidos de PSG, que hagan el seguimiento a los jugadores rivales que ellos crean que puede ser una baja sensible a sus intereses y que le hagan el seguimiento, porque yo creo que ya es un vale todo con lo que ocurrió. Y con esto, bueno, Guaraní tendrá que colocar a Vázquez, creo que se llama el arquero suplente de, contra Luqueño el sábado. Estamos hablando de una de las figuras, La otra, yo decía en lo personal, una de las 4 figuras que tiene el Guaraní, el tema de Servio, de Fernández, lo que ha hecho Florentín y de repente te aparece otro más, ¿verdad? El caso de Fernando Fernández. Son los 4 sin dudas más importantes. Y es un partido, o sea, yo sé que según la fecha tercera igual los puntos valen, pero ahora estamos en la parte final. No, lo sufrió Cerro en aquella visita del 12 de octubre también, cuando Guaraní protestó. Por eso yo digo, de forma genérica, porque el tribunal permite todo esto, que, viste que te dice el videoanálisis, vos te pones una camarita desde cierta altura para ver los movimientos de los jugadores. Entonces, claro, yo creo que de ahora en más van a tener que también destinar otra cámara, pero que haga un close-up, o sea, un primerísimo plano del jugador que vos consideres que es medio bueno del rival, de tu competencia. O sea, en el caso de Guaraní Cerro... sea aquello de lo que habla mucho. Claro, o decís... Porque Sergio habla mucho, le pone a Claudio Aquino, por ejemplo, que siempre habla con los compañeros, con los rivales. O los de abajo, qué sé yo, ahora que está Luqueño Sol, que no sé, la gente de Luqueño ponga uno a Da Costa, de Sol, ¿verdad? Que Sol le ponga uno a Borja. O sea, estamos en una... Pero igual, esto, desde que la caja de Pandora la abrieron con la de Bobadilla. Entonces, esto es... Sin denuncia previa. No, eso fue todo porque era por oficio y claro, por redes sociales le habían bajado, ¿verdad? Como también era un castigo medio a medida porque no incidió en el torneo en el que ocurrió, sino que en el siguiente. Entonces, yo creo lo de Servio que era HDP o la sede de tu madre. Creo que era una mezcla, ¿no? Sí. Y acá, o sea, seguimos hablando que los jugadores, entre comillas, afectados, no metieron ninguna denuncia. El caso de Mateus, que fue, entre comillas, el receptor de aquel gesto de Jan, y acá Alborno, que inclusive metió comunicado diciéndole, a mí no me metan en esta porque yo no tengo nada que ver. Entonces, yo creo que ya entró el tribunal, salvo que, siguiendo un poco lo que ayer decía, el tema de... O sea, vos dijiste en el tema de la conferencia se declaró ahora. Yo creo que en el tema del tribunal hace rato se declaró eso. Y repito, o sea, vos estás luchando Sudamericana y decís, no, este me puede complicar. Vos estás luchando Libertadores, este me puede complicar. O sea, Olimpia puede decir, mira, vamos a seguirle a Rúa en el duelo nacional Olimpia. Luqueño Sol, ya dije, ¿verdad? 12 Guaireña. O sea, porque estamos hablando de casos, porque no va a faltar que diga, si se ve esto, no va a faltar que... No, pero el VAR tuvo que intervenir. Mira si el VAR va a intervenir ante cada cosa que se dicen. No, entonces en esa de Alfio con Antolín tenían que echar a 5 jugadores más o menos, ¿verdad? Entonces yo creo que ya... Lo del ya topo estamos, con los pasapelota en el entretiempo. Claro. Que se tiraban la pelota. ¿Allá cuántas fechas le dieron? ¿2? Uno. Un partido. Una también. Sí, que él cumplió contra el 12 de octubre. Aquella vez atajó Miguel Martínez. ¿Y qué dice la gente de Guaraní, verdad? A mí me gustaría escucharle a la gente de Guaraní para saber qué opinión tienen, porque justo coincide que este partido es clave para Guaraní
como ya lo es el resto del campeonato, ¿verdad? Sí. Claro. Pero tener la baja tan sensible de un jugador como Servio, yo no sé cómo va a tomar la dirigencia, ¿verdad? Y escuchar también a la gente del tribunal cuáles fueron los parámetros para suspenderlo al jugador, porque vos sabés que ayer estábamos manejando que iba a ser solamente una cuestión de multa. Pero estamos entrando, yo creo que lo que está diciendo Dani es muy interesante, porque estamos entrando en un terreno peligroso, en donde a partir de ahora se van a, ya los videoanalistas que antes trabajaban en hacer videos de jugadas normales para exhibirle a los jugadores o al técnico, van a dedicarse a hacerle seguimiento a un jugador que haga un mínimo gesto y van a presentar ante el tribunal. Y el tribunal va a tener que obrar de la misma manera, porque eso se llama jurisprudencia, aquí en la China. Porque si fallaron de una manera sobre un caso, tienen que fallar de la misma ante un caso similar. Entonces, es muy peligroso lo que acaba de pasar. Yo no estoy defendiendo la Guaraní, pero yo estoy hablando del hecho. O sea, para que se entienda que no tomamos partido. O sea, pero por no nos eso, interesan los colores acá a nosotros. Por eso, a ver, por eso yo recordaba el partido del 12 Cerro Porteño, que era tan importante como este Guaraní Luqueño. Hay que recordar a la gente que ese es el partido que Cerro venía con la pólvora mojada y que lo gana con el gol de Mateus de cabeza. O sea, en un torneo de este tipo es importante cada partido, más cuando hace rato se despegaron dos equipos. Y la audiencia se va a acordar que cuando se dio lo de Jan y Bruno, había mencionado que mira que vamos a entrar en un terreno peligroso. Yo aquella vez le dije, ya entramos en el terreno, cambiemos el tiempo verbal. Y acá lo que es confirmarse, porque desde el lado del tribunal van a decir, porque después podemos analizar, no, pero el gesto de Jan, el gesto de Servio, pero sí, claro que había elementos, si es que vos ya obraste de aquella forma. Entonces cuando se dio lo de Jan, particularmente dije, no, ya entramos, ya estamos allí, y aquella vez también ya leí la recomendación, si vos gastás X monto para tu videoanalista, el caso de Guaraní lo trajo a alguien de Japón luego porque es muy bueno y todo eso, ahí, mándale a uno criollo, o si no, ¿sabes en qué podemos terminar? Que le van a pedir a la gente del canal de la transmisión que nos muestren repeticiones, tipo pantalla gigante. Le decimos a la gente que en la pantalla gigante de los estadios a nivel mundial está prohibido pasar repeticiones que puedan generar conflicto. Ahora lo único que falta es que van a decir, porque no me van a decir que el tribunal manda gente propia para ver los partidos. El tribunal está allí y después en las redes tipo Bobadilla empezaron a quejarse que, bueno, vamos a sancionarle. No, hay veces que el tribunal, los integrantes ni los partidos ven. Es que no ven. Le hemos llamado muchas veces y te dicen, no vi yo ese partido, no vi lo que pasó, me enteré por a través de la prensa al día siguiente. Por eso. Realmente muy... No, por eso yo acá, desde la premisa, vale todo. Ya recomiendo, o sea, en el duelo Copa Libertadores Nacional Olimpia, que la gente de Olimpia no dependa del director de cámara de Tigo Sports, sino que mande su gente ahí en los partidos nacionales y le haga seguimiento a Rúa, haga una Lugo, que la gente de Nacional haga lo propio con Olimpia, el caso de Aguilar, Alcaraz, Zárate, Derlis, Cerro y Guaraní, los ya están en esta. Y después, yo le decía a Federico, Luqueño tiene que hacerle un tipo cámara de Messi a Da Costa, de Sol de América, Sol que haga lo propio con Borja. Y vos así, pero qué y sí, pero si la argelería te permite que hayan abierto esta caja de Pandora con lo de Bobadilla, para mí, algunos dirán, no, fue con lo de Jan, otros dirán, no, con lo de Servio, pero ya se entró en esta y uno sabe que cuando priman otros intereses ocurre esto justo en esta recta donde es casi imposible encontrar un partido que no tenga importancia por el tema del descenso, por el tema del repechaje, el tema del ingreso a la Sudamericana, a la Libertadores. Yo te digo, mira, Dani, voy más allá. Y como ejemplo, no estoy diciendo pero vos sabés que Jan, por ejemplo, es un arquero calentón, muy sanguíneo, ¿verdad? Yo le pedí a Guaraní ahora hacerle un seguimiento a partir de ahora del partido que sea. Y un gesto, cualquier cosa, y voy a presentar una denuncia. Pero, es que ya lo hicieron. No, en el pero a partir de ahora también,
hacer el famoso seguimiento unipersonal a... Yo creo que está diciendo... Sí. Agarrarlos más a Claudio Aquino, Jan, Sí. que se pasan hablando, gritando. Y bueno. Fernández Cedrés. Claro. Pero ¿y en qué vamos a terminar? Y en esto, ¿Con cuántos jugadores suspendidos? Entonces, porque Bruno, y para más resuelven después de cuánto tiempo. ¿Después de cuánto tiempo están resolviendo? hasta eso, ¿Y vos eso sabés después que- de cuándo es? Claro. No, y este partido fue el 11 de septiembre. Hace un mes y medio fue el partido. Hasta en eso, porque el escándalo hubiera sido si se daba, por ejemplo, lo de Jan en el Cerro Guaraní. Entonces le da en un partido anterior, que repito, para mí todos los partidos son importantes con este formato, pero mediáticamente tiene otro impacto. Imagínate si esta resolución hubiera salido la semana pasada. El partido de Guaraní Olimpia tenía otro impacto en relación a este Guaraní luqueño. Y ni hablar si se da en un duelo directo. Porque cuando Guaraní presenta, estaba a la vuelta de la esquina aquel partido de Cerro Guaraní en la Nueva Olla. Quiero hablar con la gente del tribunal. Mientras si me dan algo, muchachos, por favor. Gerardo, el tema de las entradas. Johnny, tema de Olimpia. Cómo se prepara Cerro Porteño junto a Juanma. Vamos a seguir ampliando lo de Guaraní. Vamos a buscar a la gente de Guaraní. Vamos a hablar con la gente del tribunal también. Porque tenemos que saber cuál es el criterio, ¿verdad?, que ellos utilizaron. En el caso de Raúl Badilla, ¿cómo fue? Ustedes recuerdan el caso de Reacción. para hacer comparaciones nomás. Redes sociales. Redes sociales, fuerte reacción, la foto y actúan oficio. Ahí no hay denuncia ¿Qué? alguna. A ver, No, ya sé, pero ¿cuánto le dieron? O sea, 5 que- partidos. 5 partidos, pero en el torneo siguiente. Claro. Bobadilla O sea, jugó el él partido que llegó le a la final, importaba a claro. Guaraní. Exacto. Y aquella vez, le dije lo al doctor, pues no, se agarran de, ¿sabes qué? Cualquier cosa. O sea, porque si vamos a decir, si es por redes, porque repito, acá estamos dejando precedentes nefastos, Bruno, Federico y audiencia. Porque ni siquiera entramos en la de, no, pero el club que se vio afectado es el que estaba en cancha. Aquel partido de Guaraní Libertad. Y la indignación de redes tuvo como eco la gente de Olimpia porque entendía que la final pintaba para Olimpia Guaraní como se dio. Entonces aquella vez no hubo denuncia de la gente de Libertad. Cerro Olimpia fue lo de Jan con Mateus. No hubo denuncia de la gente de Olimpia. La gente de Guaraní fue la que denunció. Guaraní Guaireña fue. No denunció Guaireña, Alborno lo sacó ese comunicado, no me metan en esta, no tengo nada que ver, y denunció Cerro. O sea, ni siquiera entramos en que no, ¿Sabe pero fue qué? en el partido donde se vio afectado el honor del equipo que ya venía caliente con No, el otro. Te voy a decir, ¿sabes cómo se llama esto? Argelería. Argelería pura. Porque yo no sé si en otro campeonato esto pasó o se aplica. Juanma, ¿cómo te va, móvil personal? Buen día. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Por algo en otro fútbol está como está. Bueno, En otra selección y todo. ojalá que se vea, que se revise. Pero viste esto que por está parte todo del mal porque tribunal. ayer- Porque al final, ayer, pues, Bruno. supuestamente el tribunal, perdón Federico, Sí. supuestamente el tribunal, ¿verdad?, de justicia de la Asociación Paraguaya de Fútbol es un órgano totalmente independiente, ¿verdad? Sí. Entonces, ellos tienen que hacerse responsables de esto que está pasando, porque si vamos a entrar en o sea, ya se entró en el terreno, se está continuando, y si se prosigue con este camino, no sé en dónde vamos a terminar. Mira que Pero fue tan independiente que supuestamente reaccionaron por las redes sociales. Mira, yo no creo que exista ente que si va a motorizarse por las redes no va a tener descanso. no, si va a guiarte por eso. las cosas de las redes, no. Pero, no sé. pero es que el tribunal metió la suspensión a Bobadilla por redes sociales. Sí, Bobadilla acá me dicen que había tenido tarjeta amarilla para ese festejo. Y después se dio lo de Servio y ya nada. Los árbitros ni cuenta se dieron. Y yo quería decir nomás que estamos hablando de esto cuando ayer estábamos hablando de la miseria con la que terminó la intermedia, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de cómo está nuestro fútbol en diferentes aspectos. Hoy me pasaban que tema árbitro clásico. Está lesionado Ever Aquino, está lesionado Derlis López, Alipio Colmán, descartado los Benítez por haber hecho los partidos anteriores, desprogramado Samaniego, ¿Y quién va a dirigir el clásico? iba a tener que ser Julio Dosa de vuelta. Díaz de Vivar, que era candidato, viaja a Arabia a dirigir una semifinal del torneo árabe.
Y quedan Julia Dosa, José Méndez y Juan López, obviamente. No, pero para mí, más allá de las bajas que citas, Sí. Julia Dosa es los candidatos. Sacar el tema de Garnero y la panza. No, pero y ahí también hay que decir que Julia Dosa dirigió el clásico anterior. Y lo hizo bien. Pero Ya. también está claro que tuvo un par de episodios en el ascenso y claro. que Ayer hicieron bajar las acciones un poco. El presidente Emiliano recordó Sí. de la jugada del Tacua contra Santaní. Mira, hoy en este tema de la sensibilidad a flor de piel, no te va a faltar el que diga, no, debió ser expulsado Jan en la jugada donde es amonestado. Viste que hacia sur, hacia Mariscal López, hay una jugada que termina y Jan sale totalmente nervioso y hay un contacto y allí lo amonesta. Es una de las 3 amarillas que tiene Jan. Y ahí había gente que decía, no, debió ser expulsado. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a deber ser? Entonces, vamos a entrar en esta, porque si por un insulto, gesto, que en cancha, para el árbitro, para el VAR, para los protagonistas directos, es un incidente más de los 35 a 50 por encuentro que hay, van a estar suspendiendo, también van a pedir esto. Bueno, Juanma, ¿qué novedades hay con relación? ¿Manejás tema de las entradas? ¿Manejás tema fútbol del Cerro Porteño? ¿Está confirmado Cerro a esta altura? Y contanos lo de Alan, por favor, si sos tan amable. Sí, cómo no, Alan Rodríguez, descartado para el partido del domingo en Superclásico ante Olimpia por una lesión muscular. Él está en la etapa final de su recuperación, pero por la inactividad que tuvo durante estas semanas, durante estos días, no está al ritmo que Francisco Arce requiere para este partido del día domingo, y así como están las cosas, se perfila nuevamente Leonardo Daniel Rivas, el juvenil de la cantera del Cerro Porteño, que había debutado con Miguel Ángel Russo en el 2019 en Primera División, estaría repitiendo de vuelta la posición de lateral izquierdo en la zona defensiva. Me gustó mucho a Francisco Arce la función de la dupla que jugó por el carril derecho, es decir, con Alberto Espínola como lateral derecho y Adam Benítez como volante por ese sector. Aparte de ganar desborde, tiene también diagonal, gana opciones en ataque, así que también estarían repitiendo en la titularidad estos dos futbolistas. Después, el resto de los jugadores totalmente a disposición. Está la consulta, o mejor dicho, el debate, si Robert Morales debe ser o no titular. Me parece de manera particular que Francisco Arce va a respetar la base que viene utilizando hasta aquí, y por más que a lo mejor Federico Carrizo no tuvo un gran rendimiento contra Guaireña y Robert Morales ingresó y la primera pelota que tocó convirtió para Cerro Porteño, igual va a repetir con Federico el Pachi Carrizo como delantera. Si hasta aquí en Cerro Porteño todo marcha con total normalidad, no hay futbolistas que están fuera por algún tipo de lesión, salvo el caso de Alan Rodríguez, pero tiene ahí para suplir con Leonardo Daniel Rivas. La probable alineación: Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Leonardo Daniel Rivas. En el medio campo por derecha la presencia de Alan Benítez, Ángel Cardoso Lucena junto con Rafael Carrascal, la dupla de volantes centrales. Por izquierda Claudio Aquino, de media punta Federico el Pachi Carrizo y en la delantera Mauro Boselli. Ese es el probable equipo de Cerro Porteño que arrancaría el partido del Superclásico. Perfecto. Tema de las entradas, Juanma. ¿Cómo está la situación? Un éxito total, así al menos consideran los organizadores de este partido de Cerro Porteño, porque ayer anunciaban ya de manera oficial. Lo había dicho en la segunda edición Andrés Torres, el encargado de la logística de venta de entradas, que también preferencias laterales habían agotado. Horas más tarde, después, la cuenta oficial del club lo hizo también, anunciando a través del Twitter que ya se habían agotado las entradas a preferencias laterales. Solamente queda un remanente de gradería novena, el sector que estaría detrás de uno de los arcos, detrás de la entrada al campo de juego. Solamente en ese sector hay entradas disponibles, así que uno cree que va a haber un marco importante el domingo para el Superclásico del fútbol paraguayo. Unas 22.500 personas aproximadamente estarían presentes en este partido. Vos sabés que sorprendió lo de Cerro, mi querido Juanman, porque Alan Benítez jugó de volante cuando todos pensamos que él iba a ser lateral derecho, ¿verdad? Y que a lo mejor Beto jugaba más adelante. Pero lo pusieron a Alan Benítez como el volante y Alberto como el lateral, y realmente la cosa funcionó muy bien, principalmente lo de Alan Benítez,
porque Alan es el que está en un gran momento, y el que está levantando su rendimiento ahora es Alberto Espínola, porque no, tampoco es Alberto Espínola del 100% que habíamos conocido, ¿verdad? Principalmente el año pasado cuando fue campeón del torneo de apertura. Claro, pues tuvo la lesión de un mes. Sí. Le está costando un poco, pero sí, contra River fue clave y la otra vez, como decir, papel secundario. Alan Benítez fue el que más tuvo como revulsivo en las proyecciones ofensivas. Sí, a mí me parece que Alan Benítez ya tenía antecedentes de jugar en esa posición en Libertad. No sé si en Olimpia llegó a jugar. Pero No, en Olimpia no. En Olimpia jugó como zaguero central alguna vez, el partido con Libertad, y después no jugó, pero en Libertad sí, ha jugado en esa posición. Sí, por eso. Entonces, como tenía ese antecedente, y Alberto Espínola, así como lo dijo el propio Francisco Arce en conferencia de prensa, es el lateral titular, entonces me parece que respetó allí la posición de Alberto Espínola y le pidió a Alan Benítez que haga un esfuerzo, le salió efectivamente muy bien y está para repetir en el Superclásico. Por ese antecedente de haber jugado en esa posición, me parece que se decidió por Alan Benítez a correrle un poco más adelante. De hecho, que en el partido contra River, en la Nueva Olla, cuando entra Alberto Espínola, Alan ya se ubica en la posición de volante. Después, por una cuestión de desgaste, Alan Benítez ya venía acumulando varios minutos, entonces Alan se corre un poco para atrás y es Alberto Espínola el que toma un poco la lanza y va un poco más a la ofensiva. Pero también esa es otra ventaja que tiene Francisco Arce al utilizar a esos dos futbolistas. O sea, se complementan muy bien y ambos conocen las posiciones, así que le funcionó bien al menos contra Guareña. Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Y quiénes van a estar a la expectativa? ¿Quiénes van a estar como suplentes en Cerro Porteño? ¿Cómo se completaría el lote? Habrá que ver lo de Miguel Martínez, lo de Rodrigo el Popi Muñoz. Miguel Martínez ya no va como suplente, va Rodrigo el Popi Muñoz una vez recuperada su lesión. Y habitualmente, si está disponible, va Carlos Rolón. Hay que ver si Pablo Adorno a lo mejor también figura. Uno imagina que sí, ya fue a Villarrica por la lesión de Alan Rodríguez y de Luis Vargas, tiene que tener una reserva en caso que ocurra algo en la zona del lateral izquierdo o de la defensa izquierda. Después, generalmente rotan en el medio campo, suele ir Wilder Viera, a veces lo hace Damián Bobadilla, Fernando Romero. Apareció en la última convocatoria Fernando Velar, así que me parece que son otro que siempre está es Adrián Martínez. Son los futbolistas que van a estar allí en el banco de suplentes. Uh-huh. Bueno, está muy bien. Juanma, muchísimas gracias, volvemos más tarde, muy gentil, muy amable. Dale, Bruno, estamos atentos. Adiós, ahí está, con toda la info de Cerro Porteño, entonces. Buenos Aires, señores, Cerro Porteño, Jan Fernández, hoy me decían que hasta 3 millones, puede ser 3 millones de dólares la venta de lo que pide San Pablo, eran 2.5 millones de dólares. O eran casi 2.800, casi 3, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué va a hacer Cerro? ¿Compra o no compra el pase? No, yo creo que Cerro también tiene que ser inteligente y amplió el desarrollo de la teoría. ¿Hasta cuándo es su contrato? Y ahora a fin de mes. 31 de diciembre. Sí, claro, fin de año. Lo mismo que aquella vez había hecho la analogía con lo de la APF con el sucesor de Berizzo. Está bien, o sea, como mercado no podemos competir con Brasil, con México, con quien venga. Pero después raspar un poquito y desesperar un poco. Lo arroque, el otro de 26 partidos puede ir a un mundial. Jan, no, es que está haciendo beneficencia aquí en Cerro Porteño. Cerro Porteño lo está recategorizando nuevamente a Jan. Y él no puede volver a San Pablo por los hechos de público conocimiento. Entonces, aquí es ídolo, la gente le quiere, todo eso. Entonces, no, es que Cerro diga, por favor, sino que también decir, bueno, analicemos esto. Creo que el propio Jan es consciente de eso. Porque vos decís, no, pero apunta a Europa. Y mira que dependiendo de qué mercados europeos, él podría ir o él podría no ir. Entonces, colocar todos esos elementos para poder pero colocar Dani, un precio más realista. Que hasta se está volviendo una cuestión política el tema de Jan, porque si el oficialismo, Zapata, compra su pase o anuncia ahora un acuerdo, va a ser un muy buen punto para el oficialismo, ¿verdad? De retener a Jan, ¿verdad? Y la oposición no puede hacer nada porque la oposición está afuera. ¿Qué es lo que va a hacer? O enviar una carta, decir, bueno, nosotros nos comprometemos a poner tanto dinero, Yo entendería esa intriga, ¿sabes? Si era al revés el tema. ¿Cuándo vence el contrato de Jan?
Y hay que, llamémosle, No, Juanma. 31 de diciembre. Este 31 de Claro, diciembre. claro. ¿Están seguros? Sí, muchachos? sí, claro, porque él viene hasta fin de año. Él mismo habló la Claro, otra vez. ¿y cuándo termina el torneo? Y el 5 de diciembre. El torneo termina antes que lo de Jan, ¿verdad? Sí. Entonces, primero esperar cómo termina el torneo. No, pero escúchame, ¿acaso que no es en enero ya no son las elecciones? Con más razón. Ah, el o sea- torneo o te sea- puede dar Ah. el elemento para decir, ya con el Bueno, torneo pero ¿a basta. qué querés llegar, Dani? Vamos ¿Qué? a hacer un No, poco un por poco eso te concreto. digo, Si gana Cerro el campeonato, ¿qué, por ejemplo, va a hacer vos? si Zapaz sos- se va, lo- Zapaz Espera. se va a ahorrar la plata de Jan. ¿Eh? Porque Zapaz se va a ahorrar la plata de Jan. Y si pierde el campeonato, lo va a comprar Jan. Es lo que está diciendo Dani, ¿verdad? Es así. Por eso te decía, la intriga hubiera sido... No, ¿cuál si es lo que es tiene sentido? ¿Cómo que si no gana el campeonato Yo te va a pregunto, comprar el Neto, pase ya? Yo, Sí, porque tiene que tener algo para darle a los socios. Políticamente correcto, claro. Bueno, vamos a tratar de Sí, hablar sí, más, sí. más sencillo. Una moneda a cambio. Yo creo que fue muy explícito al decir, voy a retroceder VAR y en cámara lenta. Espera. Si gana el Pariste para mí, campeonato, Ah. no va a comprar el pase de Jan. Y bueno, pues Si pierde el campeonato, tómalo como quieras. Pero alguna vez ya hablamos de eso. No. No, Pues, pero Federico, vos no, mismo me porque acuerdo era una vez algo no dijiste. me podés decir vos tomarlo mismo, como bueno. quiera. No, es tomarlo como Vos quiera. mismo una vez dijiste, si Cerro, cuando Cerro parece que estaba a 5 puntos, dijiste, acá lo que tenía que hacer Cerro, comprar el pase de Jan, que estamos Sí, todos de acuerdo. sí, y claro, sí, porque era la moneda a cambio en ese momento. Y claro, porque va a serla, y yo creo que, ponerle que piensen, ¿verdad? No. No digo que va a renunciar, Están pero equivocados. no va a ser tan necesario, tan urgente Sí. comprar No, pase de Jan. Se puede decir, están equivocados. mira, tiene una oferta de Europa, el Están empresario nos equivocados. pidieron más plata, No. ¿verdad? Pues yo lo veo así, yo lo veo así. Pues ¿saben por qué están equivocados? Sí. Porque políticamente, a ver, vamos al caso de que está Johnny, ¿verdad? Que nos aguante. A ver, vamos a los dos escenarios. Si Cerro no sale campeón, ahí se vuelve primordial. se vuelve clave que lo compren allá. ¿Por qué? Porque bueno, se hace un esfuerzo, pero igual no va a tapar 100% el tema de que no sea campeón. ¿Verdad? Porque ya son demasiados años que los Zapagas están en Cerro Porteño. No ganar este campeonato, irte a la Copa Libertadores por el acumulativo, vos tenés que comprarle a Jan sí o sí. Tenés que comprarle sí o sí. Y si gana el campeonato, peor todavía. Te voy a decir por qué yo tengo la lectura diferente a ustedes. ¿Sabe por qué digo peor? Que todavía está obligado inclusive a comprarlo aún más. Porque va a jugar la Copa Libertadores. Y va a entrar como el 2 de Paraguay. Entonces... Otro elemento para la dirigencia para negociar mejor lo de Jan. pero... Le voy a decir, Jan, Sí, ¿dónde vas, espera, ¿dónde vas escúchame. a jugar 6 partidos Libertadores? El problema no es Jan acá, Dani. Acá con el problema es a San Pablo, pero no te vas a ir con la historia de decirle, mira, depende. ¿sabes que no clasificamos a la Copa Libertadores y tu jugador va a estar en la vidriera? Para San Pablo, que Jan siga en Cerro es una no, solución. pero Si ellos oferta no pueden no le va a retornar. faltar. Oferta no, o ¿De sea, dónde? yo- ¿Del Atlético Goianiense? No de Porque de ahí Brasil, viene. puede ser de otro país. ¿De Pero dónde? está- ¿De ¿Para qué Turquía? vamos a complicar la vida con el tema de No, oferta? Yo arranqué diciendo Cerro- que Cerro no se ponga así al lado de chico. Uy, sí, gracias, Jan. No, Cerro también diga, Jan, todo muy fenomenal lo tuyo. Pero mira que gracias a Cerro vos estás teniendo un estatus que hace rato no tenías. Porque él fue un arquerazo en el Goianiense, el equipo que jugó con Libertad de la Sudamericana Sí, este sí. año. Pero era Goianiense. Mira, ponete vos en la... Espera, es más, voy a hacer un sondeo rápido. Ahora, 10 llamadas. Te voy a decir por qué Jan, si gana Cerro el campeonato, está obligado a comprarle. Porque ahí se va a notar la seriedad con la que va a encarar la Copa Libertadores o el próximo año el oficialismo. O ahí, por ejemplo, la oposición puede decir, bueno, nosotros en demostración de querer ayudar al club, que vamos a comprar el pase de... Vamos a suponer que Ortega o que Rubén Recalde digan, no, nosotros vamos a poner la mitad del dinero, hacemos un depósito en escribanía. Imagínate lo que te estoy diciendo. Sí. Ponemos la mitad, acá le enviamos un informe, o sea, una nota al Club Cerro Porteño. Ni entre ellos están de acuerdo. ¿verdad? Verá, no, claro Sí, que no porque están de acuerdo, la oposición está dividida. Sí. Hoy, que le digan, vamos a poner la mitad. ¿Te imaginas lo que eso es, Dani? Porque ahí pues vos decís, bueno, esta gente quiere tomar en serio, quiere retener a su figura principal
Y el arquero, pues vos no lo conseguí de la noche a la mañana. Aparte, un arquero como él, que primero es buen arquero, segundo es un líder natural, tiene una personalidad y eso se transmite en la cancha. Hasta ahora ha sido la figura, desde que llegó, es la figura de Cerro Porteño. No olvidamos todo ya. ¿Sabe qué? ¿Dónde está Enzo Jiménez ahora? Claudio Aquino levantó ahora su rendimiento. Alberto Espina se olvidaron. La Pantera Morales. Hoy es el jugador más importante del Cerro. Hoy es el jugador más importante del Cerro. Más que Bocelli, que vino como el clase A para este 21. Y encima, ¿sabes que Jan tiene el rendimiento de 7 para arriba siempre? No, es un jugador que baja su rendimiento. Estamos todos de acuerdo. Y bueno, entonces, si vos sos votante, vos sos socio, vos salís campeón, y tu presidente lo primero que hace es decir, no le voy a comprar nomás Jan. Vamos a quedar nomás con Martínez o con Juancito o con Robertito. Va a decir, mira, no, estos tipos, yo no les voy a votar porque estos tipos no quieren ganar nada. Ya se conforman nomás con un campeonato local. Porque ¿cuál es lo que gran sueño del hincha de Cerro? Llegar a una instancia importante de la Copa Libertadores. ¿Y cómo va a llegar a una instancia importante si ni siquiera hace el esfuerzo de comprar al arquero? Mi lectura es totalmente diferente a la de usted. Discúlpeme, señores. No, está bien. Discúlpeme. Por eso yo te hacía la cronología a la inversa. La intriga hubiera sido válida si es que ponerle que la sesión de Jan vencía el 15 de noviembre, cuando vos sabés que todavía no va a estar definido el torneo. Y ahí vos te quedás con la incertidumbre. Esto es no enfocando al Cerro deportivamente para el 22, sino es en función a la asamblea de enero. Y repito, yo lo que veo en los clubes grandes es, más allá de los números rojos, verdes, blancos, negros, azules, es que una obtención deportiva cambia todo. Y el mejor ejemplo es Cerro en aquel 2019, ahí en la explanada de la Nueva Olla, fue un caos. La del 2020, Raúl Zapata entró con la copa y toditos aplaudieron. Entonces, un equipo ganando un título te cambia orden de prioridades. Yo no te estoy diciendo que el oficialismo, si es que gana el torneo, va a abandonar, va a decir muchas gracias, Brigado Jan, a otra cosa. No, sino que va a tener menores importancias en materia a lo que hubiese sido si es que ya a esta altura hubiese quedado fuera de combate. Y después, lo otro, en estos momentos tampoco es que uno ve demasiada firmeza de parte de una oposición que está dividida. Entonces, yo iba más un poco a eso, y tiempo tiene el oficialismo. O sea, el oficialismo no tiene por qué apurarse desde lo que es la urgencia. Vos siempre mencionas el tema de las negociaciones. El que está urgente tiene menos capacidad para negociar. Hoy el oficialismo no tiene ese apuro, porque repito, el 5 de diciembre termina el torneo. Si Cerro es campeón, todavía tendrá 25 días para cranear con un escenario aún más favorable para retener a Jan con modalidades, ya sea extensión o compra, y después ir a la asamblea de enero con esa carta ganadora. Atención, árbitro designado para el Superclásico, adelantamos, Giancarlos Juliadosa, 18 horas, domingo, 31 de octubre. Asistente José Cuevas y Félix Arzamendia. Cuarto árbitro Carlos Paul Benítez. VAR Fernando López. VAR Roney Aquino y árbitro soporte Alipio Colmán. Repito, adelantamos, Giancarlo Juliadosa, foto de por medio Twitter. Giancarlo Juliadosa, el árbitro del Superclásico Cerro Porteño Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Vamos con, hay novedades en Olimpia. Federico Frutos dice que va a ir mañana al club. Hay una nota del presidente del club Olimpia que vamos a dar lectura. La cosa está caliente en Olimpia, señores, previo a la asamblea. Ya hablamos del tema y hablamos de la cuestión futbolística. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Oche? Estamos en un año diferente, pero donde hay Oche hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el queso Maxi, donde hay Oche hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea, disfrutar
Disfrutás de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta -5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Midea, número 1 en el mundo. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Johnny. Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, Federico Frutos me escribió hoy, me dijo que mañana, que en realidad hoy tenían una reunión a las 3 de la tarde con Miguel Brunote. ¿Qué pasó? Después me dijo, no, se va a hacer la reunión mañana y hay un comunicado del Club Olimpia donde Miguel Brunote informa que va a asistir a esa reunión, pero el día lunes. Invita a una reunión a Federico Frutos y a socios vitalicios activos para exhibirle el balance del ejercicio fiscal 2020 y documentos que respalden el mismo. Porque lo que se entiende acá es que ellos están, debido a que estamos enfocados, dicen, en el partido del domingo clásico contra Cerro Porteño, y quisiera estar presente con todo el equipo, de manera a exhibirle el balance del ejercicio fiscal 2020, dice. Sí, señor. Pasa que hubo un pedido, Bruno, de vitalicios y de socios activos para saber los números, para saber lo que va a presentar el balance. Ese 11, entonces, al no existir una respuesta positiva, hubo otra presentación y la respuesta esta del presidente firma y, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con lo reglamentario, con lo oficial. La respuesta es que la reunión será el próximo lunes. Ahora, Johnny, Sí. acá la cuestión es la siguiente. La asamblea es el 11 de noviembre, ¿verdad? Sí, señor. Estatutariamente, ¿cuándo se tiene que entregar el balance? Yo no sé, Bruno, si estatutariamente el club está obligado a entregar, porque me acuerdo en varias asambleas informativas, en el día, en el acto allí, ingresando al club, el socio recibía el balance. Varias veces ocurrió así, que inclusive gente decía, pero yo no tengo conocimiento sobre esto y me entregan allí sobre la marcha y que yo voy a saber, tengo que consultar. Inclusive hubo gente que pedía otra nueva asamblea para seguir estudiando el balance. Bueno, pero Federico Frutos, no terminé de contar. Acá la cuestión es la siguiente. Federico Frutos me dice que igual ellos van a ir mañana al club. Y no le van a dejar, o no le va a recibir el presidente. No, ¿cómo la va a recibir si no va a estar el presidente? Si le está diciendo, Claro. El lunes vamos a reunirnos porque yo estoy con el tema del clásico. Sí. ¿Y cuál es el tema? Y va a ir don Federico y van a estar bien en el club, pero sin el resultado que están necesitando. En este caso, ver los números, ver documentos del balance de lo que se va a estudiar ese 11 de noviembre. Bueno, pero ¿en qué cambia irse mañana o irse el lunes? No entiendo. No, pero por lo que dice Johnny, ¿para qué irías a un lugar que ya te dijeron que vengas otro día? Y bueno, ¿y cuál es el sentido? Eso es lo que estoy preguntando, Dani. No tiene sentido, ¿Por qué? no Pero tiene aparte, sentido. entre el viernes y el lunes, pues no, es un mes. Claro, tampoco te está diciendo Y venir está- el 10 de noviembre. un Claro, día no, antes del venía el 11. 10 de noviembre o el 11 de noviembre, por eso no entiendo. Yo allí entiendo más lo de Brunote que lo de Frutos. No, o sea, si me decís que te dijo que va a ir mañana, no tiene sentido. Ahora, que si vos decís, no, yo mañana me voy como acto de protesta y no me voy a ir el lunes, porque yo exigí que sea esta semana, bueno, ahí ya cosa de los socios, de los que firmaron la nota de esta Bueno, semana. pero independientemente, el daño que le están haciendo es al club, ¿eh? No sé si Porque daño, pero, o sea, estas guerras son innecesarias, No, porque entre no, dos no. días y medio no cambia Pero absolutamente ¿cuándo va a ser nada. primero la reunión? Hoy, a Sí, las bueno. 3 de la tarde. ¿Y por qué no fue? Y porque sacó el comunicado, el presidente del Club Olimpia le dijo, les voy a recibir el lunes. Y Y bueno, ellos entonces, dijeron, faltarse entonces hoy, Federico 9. dice, voy a irnos, nosotros vamos a irnos igual mañana. Preguntarle por si van a llevar auditores. Llamarle a Federico, vamos a Sí. hablar con él directamente. Sí. Yo no sé. Porque eso ya tiene otro tenor. O sea, pero la de que se mañana. vaya mañana. No, a la de el mañana. lunes.
No, porque... No, pero la de mañana para que va a llevar auditores, Pero sino que van a recibir. el lunes, hizo recanate no, con por unas eso te pocas digo, horas pero y se quedó sentado en la famosa empleadito. pero no el hubo lunes fue el reunión. 1, muchachos, el lunes fue el 1 Sí. y el 11 fue la asamblea. Sí. ¿Sabes cuándo es la asamblea? El 11, lunes, te digo, lunes Jueves, 1. jueves. El jueves 11. Día del Sí. partido. El Sí. día del debut de El primer Peloto. partido. Y No. tiene 10 días para estudiar perfectamente el señor Federico Frutos, el número, Yo, o los por eso números. te digo, yo te entendería. Ahora, si es son de protesta, que van mañana, también, ¿qué se va a ganar? Vamos a preguntarle a Federico, yo creo que hay que hablar con él. No, Hay pero- que hablar porque yo estoy siendo mensajero de lo que dicen ellos, pero tienen que hablar ellos. No, yo entendería si, por ejemplo, te reagendaron la reunión al miércoles 10 Mm. y te va a decir, me está tomando el pelo. Claro, Puta, no, pero eso es pero inaceptable. el lunes 1, Sí. entre el lunes 1 y mañana viernes 29, sabiendo que hay un clásico de por medio también. Si lo que dicen ellos que el medio- balance que quieren ver no está listo todavía y quiere ganar tiempo. Pero en 2 días Bruno, vas a y bueno, poder... yo te digo lo que dicen ellos. No, no, ya Quieren sé. que lo diga frutos. Pero a ver... ¿Y por qué cambió? ¿Qué tiene ese Bruno hoy tan importante que cambió para el lunes justo? Yo siempre digo que en el fútbol, los resultados deportivos. Recién estamos hablando de ya lo del título. Anda a saber qué ocurre el domingo. Por eso quiere decir, no, vamos al lunes. Es un lunes. Pero yo no encuentro como un... Vos estás diciendo, claro, porque si gana Olimpia, por ejemplo, o saca un empate, No, pero si el pierde- ambiente para el oficialismo va a ser diferente. Ahora, si hay una derrota, también juega al filo, al doble filo, no sé si siempre, y es... siempre vas a... porque- por eso te digo... Está Federico, espera, Acabo de decirte lo de Franco Reyes. vamos a preguntarle. Federico, ¿cómo está? Un gusto en saludarte. Muy bien, el gusto es mío y mi saludo a todo el componente. Bueno, de la radio. Federico, estamos acá debatiendo y me gustaría por favor escuchar tu opinión y hablar del tema. Vamos a hacerlo cronológicamente. Sí. ¿Cuándo te llama Brunote a vos a decirte vamos a reunirnos? Vengan, les voy a mostrar los números, les voy a mostrar el balance, todo lo que ustedes quieran. ¿Cuándo? Bueno, a ser sincero, a mí me llamó el señor Federico, que sinceramente no sé qué cargo ocupa en el Olimpia, y a decirme que el señor Brunote me está enviando una nota. Acto seguido recibí la nota, leí la nota, comuniqué eso a los compañeros que estamos en este grupo preocupados por esta situación financiera del Olimpia. Le llamé al señor Brunote para hablar con él y aclararle ciertas cosas y la razón por la cual queremos reunirnos mañana, y él me explicó que estaba en una reunión y que me estaría llamando después de 12:30. Pero, perdón, Federico, vamos a volver otra vez. Discúlpame, por favor. Es para Sí. entender bien nomás la película. Según yo tengo entendido, y vos me habías dicho, es que hoy se iban a reunir a las 3 de la tarde, o yo estoy loco. Bueno, tengo que aclararte en eso, Bruno. Nosotros hemos tenido anoche una reunión y hubo una confusión. Anoche, al terminar nuestra reunión, salimos de que la invitación que nos hicieron del Olimpia era para hoy a las 15 horas. Luego, a mí esta mañana, vía WhatsApp, que tenemos en el grupo, me avisaron que se equivocaron en fijar la reunión para hoy, que la reunión es para mañana. Para Yo no mañana leí- viernes. Para mañana viernes a las 15:30. Ah. Yo estaba en un tema de la empresa y no leí el WhatsApp. Y cuando ya me avisaron, justo fue el momento en que yo recibí la carta del señor presidente del Olimpia. Bueno, entonces entonces- allí fue que hubo esa confusión. Bueno, tuvieron una confusión, está bien, está La bien. invitación inicial oficial de ellos es para mañana a las 15:30 horas. Lo que cambió hoy con su nota el señor Brunote. Pero ¿dónde está la nota anterior donde les invitaba finalmente? O sea, La invitación vino por mail. Tengo O que sea, aclararte. No, no la- hay una nota bueno. de esa invitación. Eso vino por mail, la invitación Ok. donde el señor Federico envióse. bueno, está bien. O sea, tenían que reunirse entonces mañana a las 15:30, pero Sí, señor. hoy, en el transcurso de la mañana, hay un comunicado de Miguel Brunote que está en todas las redes,
donde les y dice a ustedes, señores, yo estoy enfocado en el clásico, Cerro Olimpia, patatín, patatán, y vamos a reunirnos el lunes. Atendé, Bruno, que esa nota está dirigida a mí y a socios vitalicios y activos. Sí, me di cuenta de eso. Bueno, y yo también quiero aclararte, porque yo estuve escuchándole a ustedes antes que me hablen. Acá yo quiero aclarar una cosa. Nosotros no somos antioficialistas ni pro tal cosa. Antes que nada, nadie de nosotros aspira a ningún solo cargo. No, pero ¿quién dijo eso acá? No, porque yo escuché, no sé si fue Federico o quién, de que de acuerdo al resultado del oficialismo o nosotros... yo no fui Federico. Dani fue el que dijo, seguramente pasó para el lunes porque van a esperar el resultado del clásico. Del partido. Eso en función a Brunote. No es función. Claro, pero es función a Brunote, no a ustedes. Ya, perfecto, porque nuestra intención no es esa, Bruno, ni Federico, ni tu compañero. Dani. Yo quiero hacer una aclaración, Dani. El lunes, fíjense qué fecha ya es. Y hay en esta situación, lastimosamente hay cosas que no los puedo decir, pero hay fechas procesales que hay que tener en cuenta para tomar ciertas decisiones de acuerdo a lo que acontezca. Por eso que para nosotros es prioridad la reunión que sea mañana. Ese es un motivo. El otro motivo, lastimosamente el lunes varios referentes de nuestro grupo no van a poder estar. Unos por compromiso ya asumido con anterioridad y otros por viaje. Y como que recibimos la invitación para que sea mañana, ya nosotros nos hemos preparado para que mañana sea esa reunión. Y yo ese favor le voy a pedir al señor Brunote cuando me llame, de que estén en esa reunión o nombre personas que puedan estar en esa reunión para brindarnos las informaciones que hemos pedido a través de 2 notas ya que presentamos al Club Olimpia. Federico, en esa invitación oficial que es para mañana, allí ¿se garantizaba la presencia de Miguel Brunote? No se garantizaba la presencia de nadie. Claro, porque yo entiendo por el comunicado que lo que dice allí el presidente del Olimpia es que justamente porque él con su equipo quiere que pase para el lunes 1. Entonces, mi consulta es, ¿para ustedes vale más que la reunión se haga mañana por lo que explicaste, aunque no esté el presidente, o tendría mayor valía que él esté, aunque signifique algunas ausencias de tu grupo? Pero ¿cómo no va a estar el presidente, Dani? Si él es el presidente actualmente, no, pero... y fue el tesorero de Trovato, de la era anterior. ¿Cómo no va a estar él para explicar qué es lo que él necesita saber los vitalicios o Federico o cualquier socio? Pero la nota de ellos lo que pide el tema del balance y los números. Entonces, por eso le preguntaba. Yo creo que sería más importante que esté el presidente, o para ustedes, Federico, es más importante que se haga mañana por lo que explicaste anteriormente. Bueno, antes que nada quiero un poco aclararle algo. Yo esta mañana estuve haciendo declaraciones en otra radio, amiga, y pedí allí en ese momento que para nosotros sería muy importante que esté presente el presidente o alguien de la comisión directiva. Yo creo que a través de ese pedido mío de mi declaración esta mañana, el señor Brunote me envió esa nota, o nos envió esa nota. Para nosotros es demasiado importante y sería de mucha valía que esté el señor presidente. Si él no puede estar alegando de que se tiene el compromiso del Olimpia el domingo, lastimosamente nosotros vamos a estar tratando con la persona que él designe o con la persona que nos va a brindar la información. Y vuelvo a repetir, tenemos 2 motivos: la fecha de la asamblea, los tiempos procesales y la imposibilidad de varios de nosotros de no poder estar el lunes, porque ya hemos agendado estar mañana por la invitación que hemos recibido del Club Olimpia. Y ese tema de los tiempos, ¿en qué cambia que sea el 1 de noviembre y no el 29 de octubre el tema de los balances? Yo te pido, por favor, disculpa en no poder contestarte eso. O sea, porque tenemos nuestras razones que no nos queremos expresar en este momento, porque es muy delicada la situación del Olimpia y estamos al filo de que esto se pueda tomar de una manera diferente, interpretar mal y que se vea otras intenciones de las que no tenemos, que es solamente de buscar una solución y encontrar
el por qué y cómo se llegó a una deuda tan grande como la que tenemos hoy, y más con lo que se avecina el tema de la FIFA por el no pago del compromiso de Derly González. Y entonces, por lo que decís, ustedes rechazan el pedido en la nota de Brunote para el lunes 1 e igual irán mañana entonces al club, sea quien fuere el que esté allí para explicarles el tema del balance. Sí, el rechazo es una manera de decir, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es ganar tiempo, estar mañana y que el presidente pueda estar, porque una reunión de 1 hora creemos que no lo va a perjudicar en cuanto a la preparación o acompañamiento del equipo para el clásico, porque eso fue una razón que él expuso en su nota por el cual quiere pasar para el lunes, y no hay en qué perjudicarle al club por el clásico. Así es que Dios quiere que él pueda estar o nombre la persona que pueda representarle para que nos atienda como socio activo y socio vitalicio para esa reunión, porque hay un montón de puntos que nosotros hemos solicitado en 2 notas y necesitamos la aclaración antes de que se llegue a la asamblea, porque de nada nos serviría llegar el 11 a la asamblea, no tener el balance firmado por la comisión fiscalizadora, que no tendría ningún validez y creo que ni se puede presentar de esa manera. Federico, ¿se podría judicializar la asamblea? Nosotros, la intención nuestra, vuelvo a repetirte, Federico, es la de encontrar una solución, pero vamos a llegar a toda la instancia necesaria, si hace falta, para que encontremos esa solución. O sea, se Hasta podría allí judicializar. Hasta allí te puedo decir. No, pero se Federico. entiende bien. Pero eso sería un daño muy grave para el Olimpia, no Sí, es ni sí, siquiera... porque Son decisiones muy difíciles a tomar. Claro. Hay que hacerlo con la mente fría, consensuando, hablando. Por eso es lo que queremos, el diálogo con la directiva lo más pronto posible. Por eso queremos ese diálogo. Pero la asamblea es el 11. Pero La entre asamblea es el mañana, 11. perdón Federico, entre mañana, lo que yo estaba diciendo es porque vos no querés contar, no querés decir, y entiendo y respeto, ¿verdad? Entre mañana viernes y la reunión del lunes, porque así como, vamos a suponer, yo me voy a poner en el medio, y yo tengo que juzgar el tema. Por un lado, Bruno te dice, no, vamos a reunirnos el lunes. Y el lunes es 1. Tienen 10 días de asamblea todavía. Sí, y mañana perfecto. viernes, vos me decís, no, porque el lunes no van a poder otros. Entonces, pareciera ser un 72 juego... horas la diferencia, Discúlpame, quiero nomás redondear esto. Me parece que es demasiado grave porque está en juego el Olimpia y pareciera ser un juego de niños. O sea, yo no puedo hoy... si vos no podés mañana, yo no puedo el lunes. Y el otro te dice, no, yo no puedo mañana, pero puedo el lunes. Entonces, discúlpame por favor, te lo digo con todo respeto, y le digo a Miguel Brunote, y te digo a vos, parece un juego de niños. O sea, Brunote te dice, vení el lunes, porque mañana no puedo, ya estoy enfocado en el clásico. Vos le decís, no, mañana vamos a irnos, porque el lunes no podemos. Entonces ninguno de los dos pues pueden. ¿Y cómo veo los dos no van a poder? Creo que nos estamos anticipando un poco. Yo aclaré antes que el señor Brunote gentilmente me explicó que estaba en una reunión, que no podía atenderme, que me llamaría después de las 2:30, y yo creo que en esa conversación que vamos a tener el señor me va a entender, y yo tengo la esperanza que él va a estar, o algún representante de él, que con toda la autoridad necesaria que pueda estar. Por lo tanto, yo no lo tomo como lo estás diciendo, que no es un capricho acá de que yo quiero hoy y si no es hoy no voy a hacer. No existe esto. Antes que nada, ya vuelvo a repetir, acá hay una preocupación por la situación del Olimpia y nosotros creemos que el tema del clásico no es razón suficiente para dejar pasar esto. Y nada más te doy como dato, son 72 horas de diferencia entre el lunes y mañana. Pero ¿cuál es el problema entre el lunes? O sea, ustedes van a tener toda la semana para analizar esos documentos del lunes. Te vuelvo a repetir, hay plazos procesales necesarios para tomar ciertas decisiones y ciertas acciones. Entonces van a judicializar. Eso lo estás diciendo vos. No, vos me decís de tiempo procesales, Federico. Sí. ¿Y qué proceso? El proceso de un juicio es presentar algún documento, algún petitorio en la justicia. Yo te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo se va a presentar un balance sin la firma de la comisión fiscalizadora? ¿Es válido ese balance?
No, entiendo que no, o sea, estatutariamente no, si no tienen la firma, ¿cómo va? Y son cosas que tenemos que tratar lo más urgente. Si es posible, ayer se tenía que tratar eso con la comisión directiva. ¿Y está seguro Ayer que no se va a firmar ese documento por los fiscalizadores? están renunciantes, ellos han renunciado a su cargo. ¿Y no se los puede reemplazar? Ahí allí están los plazos procesales, por ejemplo, que yo te hablo. ¿Será que se puede reemplazar directamente o hay que llamar a una asamblea para ser nombrados nuevos miembros? Y para llamar a una asamblea, para nombrar nuevos miembros, ¿hay tiempo antes del 11? Esas son las preguntas que la gente entendida debe estar contestando. Y me imagino que ellos lo saben perfectamente bien. Mira, no hay ningún capricho acá, yo quiero aclarar. No entiendo. No hay ningún capricho acá. Yo, por favor, no estoy de acuerdo con eso, pero como se dice, respeto, ¿verdad? No hay ningún capricho. Yo te hablo... Creo que tampoco va a haber capricho del parte del señor Brunote. Bueno, no, es que pareciera ser que es así, Federico. O sea, Brunote te dice venir el lunes y vos decís, no, el lunes no vamos a poder. Vení mañana. Y Brunote te dice, no puedo mañana. Entonces, ¿qué va a decir el hincha? El socio de la Olimpia, ¿qué va a decir? Ponete en el lugar del socio de la Olimpia. Porque yo, desde afuera, y antes que vos entres al aire, yo estaba diciendo, y te lo digo ahora al aire, ¿cuál es la diferencia entre hoy y el lunes? Si la asamblea es el 11. Vos tenés todo el tiempo de preguntar, de analizar, de llevar, y es más, podés llevar 5 personas de contabilidad, 5 contadores que revisen todos los papeles y te van a sacar un dictamen en 2 días. Sí, pero no, acá, lastimosamente, yo creo que no nos estamos entendiendo o yo no me estoy expresando como debo expresarme. Yo vuelvo a repetir, yo creo que el señor Brunote va a aceptar la reunión mañana. Yo tuve que atenderle a la prensa por el respeto que le tengo a todos, como siempre lo hice, antes de hablar con el señor Brunote. Porque quizás si yo hubiera hablado ya con el señor Brunote, ya no estaríamos discutiendo esto, porque pienso que el señor Brunote va a aceptar la reunión mañana. Sinceramente digo, porque yo sé que él está más preocupado que nadie por esta situación y también quiere encontrar una solución. Pero te voy a leer lo que dice acá, Federico, dice, señores, Federico Fruto dice, ¿sí? Socio vitalicio y activo presente, de mi mayor consideración, me dirijo a ustedes en relación a su nota de fecha 26 de octubre de 2021, donde solicitan información relativa al balance que será puesto a consideración de los socios en la próxima asamblea del 11 de noviembre del 2021 y demás documentación relacionada, a fin de expresar cuanto sigue. Entendemos su genuina preocupación por los trascendidos de prensa y los invitamos cordialmente a una reunión el día lunes 1 de noviembre del corriente a partir de las 16 horas en las oficinas administrativas del club, debido a que estamos enfocados para el partido del domingo, el clásico contra Cerro Porteño, y quisiera estar presente con todo mi equipo de manera a exhibirle el balance del ejercicio fiscal 2020. Cuando se refiere a todo mi equipo, el equipo de contabilidad, de su gente que lo asesora, no el equipo de fútbol, que se entienda, ¿verdad? Sí, con todo mi equipo, de manera a exhibirle el balance del ejercicio fiscal 2020 y demás documentaciones respaldatorias del mismo. Esperamos poder evacuar todas sus dudas en la reunión mencionada, agradeciendo desde ya su preocupación y ayuda como socios al día de nuestro querido club, que en este momento necesita de todos. Cordialmente, Miguel Brunote. Y eso es lo que yo le quiero explicar al señor Brunote, para ver que mañana se realice esa reunión, no el lunes, porque tenemos razones por las cuales queremos hacerlo mañana, y lo voy a explicar al señor Brunote cuando me llame él o le llame yo, porque quedamos en comunicarnos. Vuelvo a repetir. ¿Por qué no decirlo al aire, Federico? ¿Cuál es el problema? Si usted piensa, aparece y usted no quiere contar. Ya le dije, hay 2 motivos principales. Hay tiempos procesales. Nosotros nos hemos preparado para la reunión de mañana por la invitación que hemos recibido. Y segundo, muchos referentes de este grupo le va a ser imposible, por viajes y otros compromisos ya asumidos, estar el día lunes. Bueno, bien claro, ya le dije 2 veces eso. No, está bien, pero entonces Brunote te puede decir,
¿Y qué es más importante, el Olimpia o lo que ustedes mismos piden y después dicen que tienen un viaje? Acordate que nosotros hemos sido invitados para mañana, entonces nos preparamos para mañana, hicimos nuestro agendamiento para mañana. Y si el señor Brunote mañana no puede estar, pienso que hay gente que le pueda reemplazar, hay gente que le pueda representar, y se supone que los documentos, como ya ha declarado este señor Federico también, que ya estaba en 99,99%, y el mismo señor Brunote ya ha declarado más de una vez que el balance estaba listo. Por lo tanto, yo no veo o sea que inconveniente. ustedes mañana, Federico, para que se entienda, no necesitan que esté el presidente del Olimpia. Lo ideal sería que esté, porque queremos dialogar. Lo ideal sería que esté. Pero si él no puede estar por otros compromisos más importantes que tenga, respetamos, Bruno, respetamos. Pero igual como estaba previsto la reunión de mañana, sin su presencia, igual la queremos hacer. Federico, ¿cuánto tiempo antes se puede, con un recurso de amparo, impedir la realización de la asamblea? Te podría contestar, Federico, equivocadamente. A mí me gustaría que eso recurramos a gente que entiendan, abogados que manejan bien eso. Lastimosamente no tengo el manejo exacto de esa situación, Federico. Te pido disculpas. Porque a mí de todos lados me están diciendo que va a terminar en eso En una la asamblea. Judicialización. Así mismo. Dios quiera que no, ¿eh? Pero puede. Nada se puede descartar, porque la preocupación es grande, sí. Federico, ayer nos dijo, y no sé si tenemos esa parte, donde ya declara Manuel Ferreira Bruschetti, asesor jurídico, o económico en realidad, asesor económico del Club Olimpia, dijo que de no aprobarse el balance sería algo muy grave y perjudicial para el Club Olimpia, porque no van a poder trabajar con los bancos, reagendar los pagos, que eso sería muy grave para el club. Y, después tuvo una confusión que yo le aclaré a él, porque me dio la impresión de que él no, o sea, él es un gran economista, pero el derecho deportivo es otra cosa, porque él dijo que al no pagar lo del Dinamo Kiev por Derly González, se extinguía la deuda. Después le dijimos, no, eso no es así. Va gradualmente la sanción y no se extingue nunca la deuda, salvo que cuando vos ya te desafíes, o sea, el club sea desafiliado, sí. Ahí se extingue la deuda, ¿verdad? Pero ahí también hay otro proceso que a lo mejor puede ir al remate del club, no sé, la propiedad, bueno, eso ya sería un caso extremo. Pero lo que yo le dije a Manuel le dije, no se extingue. Y después me dijo, bueno, pero si nosotros no pagamos, ya la deuda no existe. No, tampoco es así. La deuda continúa ahí, es más, con intereses. Pero voy al tema del balance. Lo que él dice es que el daño se le va a hacer al Club Olimpia. Y creo que agregó también que después se pueden hacer las demandas judiciales que quieran, o contra Trovato o contra el propio Brunote o los dirigentes que ustedes consideren como socios. Ponelo al aire a Brunote, a Manuel Ferreira, por favor. ¿Cuál es el camino que hay en torno al caso de Derly González? Y bueno, la situación es que no se consiguió el dinero, ¿verdad? Al no conseguirse el dinero, sos pasible de sanción. Olimpia lo que va a tener es que asumir esa sanción. ¿Cuánto juntaron, licenciado? Y alrededor de 2 millones juntamos. ¿Cuál es el camino que hay en torno al caso de Derly González? Y bueno, la situación es que no se consiguió el dinero, ¿verdad? Al no conseguirse el dinero, sos pasible de sanción. Y esa sanción, digamos, elimina la deuda. Y alrededor de 2 millones juntamos. De compromiso, ¿verdad? No de plata efectiva, ¿verdad? Sino de compromiso de gente que estaba dispuesta a poner hasta 2 millones. Entonces ustedes lo que harían en este caso es seguir el proceso y que Olimpia reciba la primera sanción, que sería el de no contratar jugadores. Exactamente. Que tiene también su lado positivo, ¿verdad? Por otro lado,
no vamos a poder traer gente, vamos a tener que movilizar a la gente de nuestras propias inferiores. Y si bien eso lleva tiempo, creo que también tiene su elemento positivo, porque uno de los problemas, y creo que lo hablábamos contigo ya... Esto es parte de lo que decía... Bruno, con todo respeto al señor Ferreira, hay muchas cosas que no coincido con él. Primero, una sanción es una sanción, que luego trae otra sanción atrás. Y no quiero ni imaginarme de que no se pueda pagar esa cuenta, porque esto sería algo catastrófico para el Club Olimpia. Otra cosa, el señor Ferreira dice que el no tener el balance aprobado sería un gravísimo problema y haríamos un mal grande al Olimpia. Yo le pregunto al señor Ferreira, un balance que no esté en condiciones, ¿cómo va a ser aprobado? ¿De qué le serviría al banco un balance que no esté en condiciones? Por lo tanto, yo creo que no podemos pensar aprobar un balance que no esté en condiciones. Y no es la solución hacer la asamblea. La asamblea, uno de los puntos más importantes del llamado a asamblea es la aprobación del balance después del estudio hecho por la comisión fiscalizadora y que ellos aprueben también eso. Y eso hoy no tenemos. Están renunciantes esos señores. O sea, que no nos culpen mañana a nosotros, que porque nosotros impedimos que se apruebe el balance, que el Club Olimpia va a tener problemas. El Club Olimpia viene arrastrando problemas que se tenía callado y guardadito hace años. Perdón, esto lo dijo Manuel Ferreira, no nosotros. Vos te estás dirigiendo a Manuel. Por eso, me estoy dirigiendo a Manuel, con todo respeto, porque sé la calidad de persona y del conocimiento que él tiene. Lo que yo no quiero que él induzca a que nosotros seamos los causantes del problema que pueda tener Olimpia. Olimpia viene con problemas graves de varias cosas que se ha ocultado. Ustedes tienen, en tu medio, Bruno, declaró el señor presidente del cambio de estatuto, que es ley de la responsabilidad o algo por el estilo, que dijo el señor Trovato, que eso estuvo viralizado ayer por lo que me contaron. Porque yo lastimosamente no estoy en las redes. Es la parte donde dice que el presidente y sus miembros de la comisión directiva se hacen responsables personalmente de si es que hay una cuestión de malversación o hay un problema patrimonial con el club, con la institución, que los dirigentes se tienen que hacer responsables. Personalmente. ¿Eso lo dijo Trovato o Bruno? No, lo dijo Trovato en su momento, cuando se hizo el cambio estatutario. En su momento. Y bueno, Bruno, y yo te hago una pregunta. De la deuda del Olimpia, de los 30 millones, cuando eso se tenía en el 2019, ¿alguien habló? ¿Alguien dijo que Olimpia debía en esa época 30 y tantos millones de dólares? Nosotros tenemos grabaciones, hemos escuchado declaraciones de dirigentes del Olimpia, que de la deuda Olimpia está manejada, que la deuda del Olimpia está al día, que el Olimpia tiene importantes ingresos, que cambió mucho el Olimpia, que se limpió la finanza y todo. Esto apareció después que haya tenido Trovato una sanción de la FIFA. ¿Y quiénes estuvieron antes como tesorero y en la directiva con Trovato? Y el actual por presidente. favor, no nos quieran culpar a nosotros, porque acá yo entiendo que Manuel está diciendo, Ferreira está diciendo de que si no se aprueba el balance, indirectamente somos culpables nosotros, que hoy estamos preocupados por la situación. No, y que eso le daría mal a la Olimpia. Es que es más, lo que él dice es que si no se aprueba el balance, si no hay asamblea, ¿cómo ellos van a seguir hablando con los bancos? Porque lo que él nos explicaba es que ya se hizo refinanciamiento con Financiera y Banco 10 en total. O imagínate lo que vos eso. Escuchamos una cosa y queremos saber nosotros si hay alta directiva, si hay documentos que avalen hacer esas cosas. Él habla del fideicomiso. ¿Qué se comprometió del Olimpia en el futuro para poder firmar un fideicomiso? ¿Qué se comprometió? Federico, te hago dos preguntas clave. ¿Coto Nogués renunció o no renunció a la tesorería? Yo la información que tengo, no he visto documento, es que renunció. Pero no he visto documento, por lo tanto no lo puedo asegurar. Pero la información que tengo de pariente muy cercano de él es que renunció. ¿Renunció? No he visto documento. Bueno, o sea, una renuncia que nadie vio, entonces la renuncia. Y yo no he visto y por lo tanto no puedo asegurar, Bruno. Está bien. Segundo, pero ustedes... esa noticia. Ustedes van a ir mañana, van a golpear, van a tocar el timbre, no sé cómo van a hacer,
pero van a irse mañana ¿a qué hora al Club Olimpia? A las 15:30 horas vamos a estar un grupo de olimpistas. ¿Cuántos aproximadamente? Yo le calculo entre 10 personas más o menos, pues tampoco nos vale la pena estar mucho porque nos vamos para dialogar, no nos vamos con otras intenciones. Ya, acá me dicen que Lucho Nogués, el padre de Coto Nogués, estaba muy duro en Twitter, estaba criticando el tema del Olimpia. Bueno, entonces, mañana van entre 10 personas aproximadamente. Más o menos, sí, no quiero asegurarte la cantidad, pero más de 5 sí. ¿Qué va a Pero pasar no. si son recibidos y le dicen, no tenemos nada porque el presidente nos dijo que el lunes van a hacer la reunión? Y bueno, ¿qué podemos hacer? No, te Bruno? pregunto, es que yo no sé, yo soy periodista, yo te pregunto. Y entonces vamos a desnudar lo contrario, lo que el presidente afirmaba, de que estaban las órdenes, todos los documentos para todos los socios del Olimpia en el Olimpia. Y vos le escuchaste decir eso al presidente en más de una ocasión. No, en la nota que leímos recién, Bruno te dice que está la orden, que le va a mostrar pero todos los ¿cuántas papeles. declaraciones anteriores hicieron de que eso está a las órdenes de cualquier socio del Olimpia? Pero, o sea, procesalmente van a hacer ya algo ahí el día de mañana si es que son recibidos y no se les muestran los papeles. Vamos a hacer lo que corresponda hacer para salvaguardar, para cuidar los intereses del Olimpia. ¿Y qué es lo que corresponde hacer? Bruno, yo creo que solamente querés que te diga que haremos llegar a la justicia, eso querés escuchar, ¿verdad? No, no es nuestra intención. Bueno, pues si lo van a hacer, ¿cuál es el problema que lo digan? No, por eso te digo, vamos a hacer. Porque si vos no me decís hoy y hace mañana, entonces van a decir, bueno, Bruno, esto es lo que querían hacer. Bruno, te lo digo porque como periodista sos bastante insistente y está en tu papel y excelente. Nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para ver y salvar al Olimpia. Y si hay que llegar a la parte procesal y a la parte jurídica, y si tenemos una ley que nos ampara, llegaremos a eso. Ahí está. Yo creo que está todo dicho. Es uno de los caminos judicializar esta asamblea. Después de escuchar... Sí tenemos leyes que nos amparen para hacer eso. Pero ya sería mañana porque el lunes no les da el tiempo, procesalmente hablando. Esa ya es tu interpretación. No, te pregunto, no es interpretación, te estoy preguntando. Te diste cuenta que no me gustó hablar de eso, Bruno, y sigue no gustándome. Bueno, respeto. Yo, mira, Federico, te juro que respeto, yo siempre le respeto al entrevistado, hasta repregunto, doy la vuelta porque el trabajo nuestro es sacar la información. Y yo creo que ya la gente que está escuchando... Y lo está consiguiendo, Bruno. No, y por eso te digo, la gente que está escuchando ya sacó sus conclusiones. Yo creo que está muy más claro agua. Nada fuera de lugar, sí. No estamos diciendo nada fuera de lugar y vuelvo a aclarar. Es por la preocupación que tenemos, por el interés que tenemos por nuestra institución. Y estamos dispuestos a buscar una solución pacífica, adecuada y sin inconveniente. Y eso solamente se puede lograr con un diálogo franco y sincero. ¿Por teléfono no hablas con Brunote? Nunca. Hoy creo que va a ser la primera vez que vamos a hablar y hoy fue la primera vez que he intercambiado mensajes con el señor Brunote. ¿Y cómo lo nota? Porque, digo, no sé, se pueden solucionar todas las cosas hablando, mensajeándose, no sé. Hoy el mundo es tan fácil en un teléfono. Con un teléfono le envía un mensaje a alguien o un documento, no sé, cualquier cosa puede ser. Es cierto eso, Bruno, pero nada reemplaza a un diálogo personal y de frente. No, yo te hablo de parte de Brunote. Si él, para con ustedes, es abierto, a eso me refería yo. Eso te estaba preguntando. Por lo que sentí hoy y por lo que me dijo el señor Federico, que está en la institución, el señor Brunote tiene todo el interés de hablar con nosotros y de aclarar. Y por lo que dice su nota también. Está muy bien. Mañana, entonces, que sepa el señor Miguel Brunote que ustedes van a estar a las 15 aproximadamente frente al club y esperarán ser recibidos. Bruno, yo no quiero que se interprete de esa manera, eso suena muy fuerte, es como si fuese que nosotros queremos imponerle al señor presidente, y eso tampoco nos corresponde, nosotros no podemos imponerle al señor presidente eso sí, que nuestra posición es firme de que estemos nosotros y que si él pueda estar sería brillante, y que si él no puede estar, que esté la persona que él crea conveniente. No somos quien
para imponer de esa manera, Bruno. Más claro, agua. Federico, muchas gracias por tu paciencia, tu tiempo y tus explicaciones. Muy amable. A tus órdenes, cuando quieras. Gracias. Federico Fruto es dirigente del Olimpia. Caliente está la cosa. Edgar, por favor. Poner a punto nuestros sueños, ponemos las herramientas mecánicas correctas en las manos. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Vuelve a Bristol el Samsung Week, una semana de precios inigualables. Aprovecha hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Escucha esta super oferta. TV Samsung Smart de 32 pulgadas, precio normal, 18 cuotas de 255.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Contáctanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para ver y salvar al Olimpia. Y si hay que llegar a la parte procesal y a la parte jurídica, y si tenemos una ley que nos ampara, llegaremos a eso. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este viernes 29, show en vivo de Retro Hits, 21 horas, sorteos recargados. Sábado 30, DJ Johan, 15 horas, barra libre de tragos, degustaciones, premios al mejor disfraz, de 100.000 a 1.000.000 de guaraníes en créditos, sorteos por asistencia y cupones acumulados. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. En Electrovan tenemos los mejores precios en acondicionadores de aire del país. Llévate un aire Haustec de 12.000 BTU en cuota de tan solo 217.000 guaraníes con soporte de pared y 3 años de garantía. No podés quedarte sin el tuyo. Recordá que llega la temporada de intenso calor. Acércate a la sucursal más cercana o pedilo por la web electrovan.com.py. Esta frase que acaba de poner Obi, yo creo que resume la entrevista. Bueno, íbamos a hablar con Johnny del tema futbolístico, pero muy caliente todo lo de Olimpia. Tira un poco otra vez esa frase. Escucha, Chuni, después Federico, quiero escuchar también tu opinión. Ariel está con Reposo. Hablando muy en serio, le deseamos muy pronta recuperación a Ariel, porque está totalmente difónico y mañana Dios mediante va a estar. Dijimos que hoy iba a estar, pero no. Sigue medicado el compañero, así que le deseamos pronta recuperación. Nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para ver y salvar al Olimpia. Y si hay que llegar a la parte procesal y a la parte jurídica, y si tenemos una ley que nos ampara, llegaremos a eso. Ahí está. Yo creo que quedó muy claro, porque la importancia por eso de la entrevista, ¿no? Cuando uno decía no tiene sentido, y yo creo que del lado del oficialismo... Ahora se entiende, ¿verdad? No, y se entiende del lado del oficialismo también, porque el tema mediático es para girar, bascular, llamarle X a la opinión pública. Pero después los tiempos procesales son bien específicos. Entonces, yo creo que los socios, porque cuando vos decís, mira el encabezado cuando te dice Federico Fruto, no es para Federico Fruto nomás, es para cualquiera que sea socio. Sí, socio vitalicio, dice. No, activo también dice. O sea, es como decir, para mí es una forma sutil, no te digo de ninguna, pero decirle, no, el que quiera, pero vengan el lunes. O sea, ellos entienden que la frontera es, puedo decir octubre, o sea, habrá un librito que diga, no sé, coloco como un ejemplo para que se entienda por qué de un lado quieren que sea el 29 de octubre y del otro lado quieren que no sea el 29 de octubre. ¿Se entiende? Entonces, que digan, no, mira, para meter un amparo tiene que ser el mes anterior al mes de la realización de la asamblea. Pongo un ejemplo vago, burdo, para que se entienda la idea. Y yo creo que ellos reaccionan como reaccionan porque entienden que desde el oficialismo
Le están tirando un caramelito diciéndole, por eso arrancó diciéndole, porque si es por sentido común, y yo quiero explicación, yo quiero que esté el dueño de la empresa. Claro. Pero lo Claro. que ellos dicen es, mira que más importante que la presencia del dueño es que se haga en tal día, porque si pasamos ese día, ya vamos a perder el recurso con el cual también podríamos generar esto último que dijo Frutos. Entonces para mí está muy clara la película de ambos lados, o sea, van a utilizar el tema del clásico, van a utilizar el tema que no, pero algunos no pueden estar, pero lo que está en juego es, repito, ese elemento para que se pueda realizar o no lo del 11 de noviembre. Federico, ¿qué pensás? No, por eso no estaba de acuerdo con el tema que era un capricho, el tema de los días. Y le podíamos preguntar a Federico lo que nos estaban enviando de diferentes frentes, el tema de la capacidad o la posibilidad de judicializar la asamblea, que a lo último sale con la famosa frase, no quisiera, pero si lo tenemos que hacer, lo hacemos, ¿verdad? Entonces está claro, lo que dice la gente es que ellos manejan información que, que el balance se va a aprobar, entonces no quieren que se llegue a eso, porque si se hace la asamblea hoy día, el balance se aprueba. Por eso van a buscar el tema de judicializar y que no se haga la asamblea. Ayer casi que pintaba como una catástrofe el economista Ferreira, que si no hay asamblea no hay más tema bancario, ¿verdad? Y el balance, acá me pregunta alguien, perdón, ¿cómo se logró en el último tiempo alguna refinanciación bancaria si tampoco los otros balances se aprobaron? No, porque quedaron inconclusos. El último se aprobó. Sí, pero se logró una refinanciación bancaria, viste que se iba disipando. ¿Esto cuándo tenía que hacerse? Esto en abril por ahí. Tiene que hacerse mucho antes. No, porque lo que Y está... se ha logrado un oxígeno. Lo del 2020 Acá, es lo que se va a aprobar, o sea, se va a estudiar, pero lo del 2019 se aprobó en febrero del año pasado. y se está hablando incluso que, bueno, el balance de 2019 sí lo ha aprobado. Se está hablando incluso que lo que va corriendo mucho tiempo, que hasta si se aprueba el balance, Olimpia podría tener hasta nuevo presidente, imagínate. Pero él dijo 7:30 o 15:30 que va a estar mañana. 15:30. Pero Twitty puso a 7:30 acá. No, Mañana a las dice- 7:30 de la mañana, mañana a las 7:30 vamos a ir al club, dice Olimpia. Federico Fruto para hablar. Pero la reunión es a las 15:30. Vamos de 5 socios, vamos a estar, dice más de 5 socios vamos a estar. El Twitty es 15:30, escuchaste mal esto. Bueno, voy a borrar y que levante el horario exacto. ¿Verdad? Pues sí, yo escuché 15:30 también. Bueno, vamos con Johnny, por favor. Vamos a lo futbolístico. ¿Podemos entrar a lo futbolístico, muchachos? Sí, pero me parece que quedó claro que los dos, entre comillas, para la opinión pública, al no querer mostrar las cartas, utilizaron argumentos del partido y de ausencia de algunos presentes, pero después es el tema de los plazos. A ver. Que la reunión es para mañana. Ah, para Yo no mañana leí. viernes. Para mañana viernes a las 15:30. Ah, escuchamos bien, Twitter, 15:30. Estás escuchando entonces, 15:30 mañana, Edgar, y vamos a Johnny. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominos.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominos.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con
con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. 12:52. Johnny, ¿estás ahí? Sí, señor. Caliente la nota, ¿verdad, con Federico? Pero yo creo que un ida y vuelta hubo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y le dimos la para... vuelta, le preguntamos de todo, ¿verdad? Y terminó respondiendo lo que el hincha está esperando. Sí. De ir hasta la última consecuencia. Saber si se va a judicializar o no. Exactamente, sí, señor. Y se va a judicializar. Claro, porque la postura de la dirigencia o del presidente en este caso es no recibir al grupo mañana, a no ser que cambie esta tarde o mañana a la mañana, porque la reunión 15:30 hay tiempo, más de 24 horas para cambiar la postura del presidente. Uh-huh. Bueno, Johnny, vamos a la parte que tiene que ver ya con lo estrictamente futbolístico. Vamos, aguantadme por favor. Hay tradiciones que son un clásico y hay otras que son un superclásico. Se juega el último superclásico del año, un superclásico imperdible e inolvidable, porque vuelve lo que nunca debió faltar. Superclásico es el aliento de la hinchada. Participa en el Twitter de Tigo por increíbles premios para alentar a tu club. Viví toda la emoción de Cerro versus Olimpia este 31 de octubre desde las 18 horas. Por Tigo Sports. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional, certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de noviembre. Volvemos de manera oficial y segura a las clases presenciales con la metodología interactiva de aprendizaje del CCPA. Esta convocatoria arranca el 1 de noviembre, dirigida a niños de 5 a 10 años y adolescentes de 11 a 15 años. Ingresa a las redes sociales del CCPA o escribinos al WhatsApp 021-224-831. CCPA, we do it together. Bueno, Johnny, te vamos a escuchar atentamente sobre Olimpia, por favor. A ver, ambiente de clase. Poné bola promo, hermano. Todo es, ¿cómo se llama? Problemas aquí, problemas allá. Bueno, vamos a hablar de la gran fiesta que se viene, pero no podíamos estar ajenos a esto, ¿verdad, Dani? Vos sabés que algunos nos están puteando, me dicen, ¿por qué hablan del tema judicial? Que esto, que balance, no me interesa, hablen de fútbol. Parece un programa, pero no, es moco de pavo lo que está pasando en estos momentos en ambos bandos, ¿verdad? Digo bando en el sentido de que, bueno, está el oficialismo, está el tema de lo que piden los socios, o lo vitalicio, o Federico Frutos. Entonces es un tema que al olimpista en estos momentos le interesa y muchísimo. Y lo mismo pasa en Cerro. Acá hemos tenido a Blas Ojeda, a Rubén Recalde, estamos esperándolo a Juan José Zapag, que en algún momento va a hablar con nosotros sobre su intención o no, se va a lanzar él. O sea, vamos a entrar, Dani, Federico, en un periodo de tema de asamblea donde las dos instituciones tienen que elegir, en este caso, uno aprobar balance y el otro elegir nuevas autoridades, caso del Cerro, en enero. Sí, matices diferentes. Matices diferentes, claro. Pero en el caso puntual de Olimpia, hasta cronológicamente encaja, ¿no? Porque mañana se define algo y va a sonar chocante, pero algo más importante que el propio clásico, para Olimpia. Mañana Nacional, ¿vos te referías a Nacional River, pero? No, el tema si se reúnen o no. No. Vos me hablás de la reunión. Ya, porque tonto que soy. Pero ahora mismo para... Qué caído de acá. No, yo pensé que me está diciendo que ya van a estar pendientes del partido mañana, pero juega Nacional a las 19:30 contra River. Sí, Nacional, escúchame, Dani, si mañana Nacional le gana a River, el clásico lo va a arrancar Olimpia con -6
en el acumulativo de la Copa Libertadores. Así que ojo con ese tema. Arrancaría como arrancó Cerro en Villarrica por haber distanciado a Guaraní a 6. Cito ese ejemplo porque en la última fecha, como chocan Cerro y Guaraní, también chocan Nacional y Olimpia, que son rivales directos para ese cupo de la Copa Libertadores. Pero desde lo institucional, hoy por hoy, para el presidente del Olimpia, que fue tesorero mucho tiempo de Marco Trovato, es muy importante, es más importante el tema de la asamblea y el balance que los 3 puntos en juego. Para el hincha, para el socio, para el futbolero, lógicamente un Cerro Olimpia es insuperable. Por eso me parece que se habló de esto. Y lo de Cerro me parece que con tiempos diferentes, ante una incertidumbre de lo de la oposición, por eso también analizábamos el tema de Jan, y habíamos arrancado hablando de esto del tribunal con lo de Serbia. Julia Dosa, el árbitro del superclásico del fútbol paraguayo. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Tapelu Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía, la verdadera raza fuerte Ford. Te esperamos en Tapelu Villa. Contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Vamos, sí señor, va a volver Juanma, que ya nos adelantaba el equipo de Cerro. Nos metemos al clásico, tema seguridad, tenemos que hablar con Gaona. Ayer yo a la noche le dije a Miguel Cáceres, a Federico, a los compañeros, va a salir primero Olimpia, pero sale Olimpia, no, es el equipo. Sale primero el visitante independientemente del resultado del partido. O sea, la gente que el domingo va a ir al clásico, viste que son 750, casi 800 lugares para los olimpistas, ¿verdad? Ya agotadas. Sí, termina el partido y sale primero la gente del Olimpia. Porque creo que no me hice entender y no, salen los dos equipos, me dijo, no recuerdo quién me dijo, no, salen los dos equipos al mismo tiempo, ahora ya es el protocolo del fútbol. No, yo creo que no me hice entender, pero bueno, está bien. Johnny. Sí. ¿Qué pasa, Federico? Bueno, dale, mi querido Edgar, y estamos con Johnny, por favor. Tus motos Taiga vienen con regalos. Durante todo este mes de octubre en Inverfir encontrarás la motoneta 120 2G Full, motor 110 cc en cuotas de 299.000 guaraníes. También la Taiga 155 Full, motor 150 cc refrigerado a aire en cuotas de 315.000 guaraníes con 15.000 kilómetros de garantía y un portacelular impermeable de regalo. Visita una de nuestras sucursales o la fanpage de Taiga. Taiga te lleva a donde querés llegar. Bueno, 13:01, Johnny. Tenés tiempo de aire, el que vos consideres, mi querido Johnny, para que la gente del Olimpia no se queje. Ya quiero ir de nuevo a Juanma. Juanma arrancó el programa, Nos hablaba del equipo que no cambia Cerro, no llega Alan Coyote Rodríguez y mantiene el equipo Cerro Porteño. Sí, con Pachi y sin arrancar Morales. No arranca Robert. Lo que muchos para mí es un error, Para mí es un error, lo digo ya ahora, antes que arranque el partido, pero bueno, Chiqui sabe más que yo de fútbol, así que capaz yo estoy equivocado y... De la introducción a Johnny que va a hablar sin... Después, hoy puso la polga y termina hablando de la Pantera Morales. Después de una nota donde el propio fruto, pero es un poco la esencia de lo que debe ser el periodismo, ¿no? El tema de incomodar a los entrevistados, algo que últimamente como que se perdió. Sí, tenemos muchas pruebas al respecto. Dale, Johnny, te escuchamos, hermano querido. Sí, señor. Hace 33 minutos publicaba la cuenta oficial del Olimpia oficialmente agotadas las habilitaciones para el encuentro del domingo. Socios al día que lograron habilitar
se deben acercar mañana a la sede del club, 9 de la mañana, a retirar sus entradas, dice la cuenta del Olimpia, habilitación para compra de entradas agotadas, así que ya no hay ticket para el hincha de Olimpia para ver el partido en cancha de Cerro el próximo domingo 18 horas, arbitraje de Giancarlo Juliadosa. El equipo para ese encuentro, hay una pequeña duda por el sector derecho, por el sector izquierdo de la zona defensiva, Tito Torres, con un golpe, traumatismo, pierna derecha, pero me dicen que va a llegar sin ningún inconveniente. Consultaba recién y me respondía la persona que va a llegar sin ningún inconveniente Tito Torres, pero si por allí no se recuperan en un 100%, seguramente va a estar Marcelo Cigarribia o Mateo Gamarra, este ex lateral izquierdo de Independiente de Campo Grande del 12 de octubre, también candidato para ocupar ese puesto. Me parece que si ponemos en la balanza Mateo, el Chelo Cigarribia, gran parte del hincha de Olimpia va a preferir a Mateo para que sea lateral por la zona sur si no llega Tito Torres. En ofensiva, el Pollo Recalde está para acompañar a Derlis González, ese sector ofensivo contra Libertad, muy buen partido, contra Guaraní también. Entonces se va a repetir en el Superclásico, con la diferencia que en los dos partidos mencionados estuvo Willy y Mendieta no será titular en el Superclásico. Va a dar la oportunidad el técnico Julio César Cáceres a Fernando Cardoso de ser el cuarto volante. Retorna también Adelio Zárate al medio campo por Hugo Quintana, por más que Hugo Quintana hizo un partido muy interesante en el medio campo ante Guaraní. A esta altura Adelio Zárate, el joven volante del Alto Paraná, es el titular, el dueño del puesto allí junto a Richard Ortiz. En el arco Alfredo Aguilar, la consulta para del hincha Olimpia, en este caso sobre... Johnny, antes de volver otra vez al arco, ya lo que citabas por lo del mediocampo. Fernando es elegido porque él tiene más experiencia de jugar como cuarto volante por izquierda. Uno sabe el conocimiento de Julio César Cáceres de su etapa de reserva. O por dónde pasaría lo de Cardoso, en detrimento, por ejemplo, de Quintana, que sí, la vez pasada jugó en su puesto natural, pero que en la era de Garnero también era una especie de comodín. Sí, señor. Hugo Quintana en su momento jugó también como volante por derecha, me acuerdo, en un superclásico. Él sale e ingresa Alejandro Silva y la rompe. Anotaba el gol Alejandro Silva. Pero me parece de hecho, que... Quintana en la época del sub-20 con Garnero siempre era el extremo, siempre era... O sea, él nunca llegó a jugar de forma constante como volante central. Por eso te preguntaba, viste que en estos momentos Quintana tiene más minutos en primera, y no hablo solamente de esta era. Siempre me acuerdo, habrá sido su mejor partido en Olimpia, aquel encuentro contra Táchira, donde también jugó como volante por el sector de derecho, hace uno de los goles en el primer tiempo. Y Cardoso, no sé cuál, que también es producto de aquella época del sub-20 con Garnero, después fue a Portugal. Si tiene mucho que ver el perfil, esto de arrancar con como cuarto volante por el sector izquierdo, que se hable más de Cardoso y no de Quintana. También jugó un clásico, Daniel, como cuarto volante Fernando Cardoso, y no lo hizo mal en esa época de Daniel Garnero, donde y no fue titular, probó hasta el mediodía, no pasó la prueba, y Fernando Cardoso fue el cuarto volante bien abierto por el sector izquierdo en ese partido. Entonces cumplió. Esta vez Julio César Cáceres lo conoce muy bien, y si hoy vuelve a practicar Fernando Cardoso, me parece que sí, va a volver a practicar, entonces será el cuarto volante, justamente para reforzar esa zona izquierda, allí con Tito Torres, o con Chelo, o con Mateo Gamarra, poner un volante más, porque hasta el Foro Olimpia no tiene un volante zurdo natural para que vaya a jugar en ese puesto. Entonces Fernando Cardoso, que ya hizo esa tarea, entonces el técnico prefiere que sea alguien que haya jugado en ese puesto, un superclásico de cuarto volante. Entonces es el indicado Fernando Cardoso para jugar el partido allí junto a Tito Torres, repito, o a Mateo Gamarra o Chelo Cigarrillo. Johnny, aguárdame un segundo, está en comunicación Javier Acosta, de Guaraní. Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo recibieron esto del tribunal? ¿Íntimamente sabían que se podía dar o terminan sorprendidos? La verdad que muy sorprendidos, muy sorprendidos, porque por la manera que se dio, pues sobre todo por el momento, ¿verdad? Por el momento en que se da y la verdad que muy sorprendidos. ¿Vos creías porque yo estaba mirando el tema de los comunicados y no hay una coma de diferencia entre aquella de Jan y esta de Gaspara? Lo que sí hubo es un tiempo muy diferente, casi 2 meses. ¿Ustedes creían que por esta demora esta se hubiera zanjado de otra forma? ¿Por eso lo de la sorpresa? Sí, por sobre todo que son circunstancias totalmente diferentes, ¿verdad? Esto deja un precedente nefasto, ¿verdad? Porque no sé cómo van a hacer ahora para controlar con lectura de labios o ese tipo de cosas el resto de lo que sucedan dentro de la cancha, ¿verdad? En la nota, en el comunicado que dice, en el escrito que dice la resolución, dice que hay un gesto, ¿verdad? Pero la verdad que en todas las imágenes no se ve ningún gesto, más que nada es una lectura de labio y prácticamente una interpretación. Entonces, como te digo, deja un precedente muy nefasto realmente, porque no tengo idea cómo van a controlar a partir de ahora todo lo que se dice dentro de la cancha, ¿verdad? Porque no va a ser complicado realmente. No, de hecho, acá la audiencia sabe, para mí la caja de Pandora la abrieron con el caso de Raúl Bobadilla, inventaron el tema de las redes, después se dio lo de Jan, ahora se da lo de Servio y compartía con la gente que yo creo que ahora los clubes, ustedes que por ejemplo Jubero pidió por el profesional de Japón, además de analista de video van a tener que contratar a camarógrafos individuales para que hagan un seguimiento a los jugadores rivales buenos y luego ofrecer eso como pruebas para los partidos que los rivales directos, ya sea título, copas, permanencia, porque ya es un vale todo. Sí, totalmente, Daniel. Como te digo, no deja de sorprendernos esta situación. Obviamente que cuando recibimos la noticia esta mañana hablamos con el jugador y a nadie realmente, nadie esperaba. Estábamos con Fernanda y también con Ricky, con Gaspar ahí leyendo ahí el escrito, obviamente que hablando con los abogados y no había dónde agarrarse, porque son, como te digo, inclusive lo que ocurrió el año pasado y lo que ocurrió este año son gestos que no tienen nada que ver con una lectura de labios, ¿verdad? O sea, no son circunstancias bastante diferentes y, como te digo, deja un precedente muy nefasto, ¿verdad? Para lo que queda del campeonato y para lo que queda acá más adelante, ¿verdad? Porque realmente no sé cómo van a hacer para controlar todo lo que se diga dentro de la cancha, ¿verdad? Pero ustedes también contribuyeron a esto espiral con aquel caso de Jan, o en aquel momento a ustedes también les sorprendió que el tribunal haya sancionado, porque recuerdo que aquella vez ustedes mencionaron que la intención era exponer al tribunal, no sancionar al jugador. La verdad que sí, más que nada eso, ¿verdad? No, como te digo, primero que son circunstancias muy diferentes, son circunstancias y acciones de juego o inclusive que se dieron en un partido totalmente diferente, no tienen nada que ver las otras dos con esta, ¿verdad? Pero como te digo, no sé cómo van a hacer para controlar de acá en adelante. Van a tener que poner, no sé, pues gente que lea labios y ese tipo de cosas para que realmente no se llene en el tribunal de casos, ¿verdad? Igual yo creo que hay más similitudes que diferencias en estos 3 casos, por eso uno realmente lamenta que se haya llegado a esto. ¿Crees que con esto también ya va a ser una especie de paremos o todo lo contrario, de que ahora en más, no solamente ustedes dos, entiéndase Guaraní y Cerro, sino que otros clubes también se van a sumar por este precedente muy negativo que ha dejado el tribunal en estos últimos tiempos? Yo la verdad que no te puedo decir qué va a pasar acá en adelante. Lo que sí se ve muy evidentemente es hacia dónde va esto, ¿verdad? Por el momento, como te digo, por todo lo que se tardaron para sacar este escrito en el momento del torneo que lo hacen, a mí la verdad que obviamente que me cuesta muchísimo no creer en cosas feas, ¿verdad? La verdad que es horrible lo que está pasando porque se estiraron muchísimo esto y
estiraron para llegar a este momento, pero bueno, lo que queda es acatar lo que el tribunal decidió. Obviamente que totalmente en contra, como le dijimos al jugador, también estamos totalmente apoyándole institucionalmente a él, ¿verdad? Dentro de lo que podemos, también tratamos de ver las maneras de apelar, pero los abogados nos explicaron que eso no se puede. Entonces, lo que queda es acatar, ¿verdad? Pero sí es muy nefasto, y primero que nada lo que salió, y pues sobre todo el momento, el tiempo. El tiempo es lo que deja un presente muy feo, huele muy raro. Eso es lo que queda muy mal, que se tardaron demasiado. O sea, Javier, dicho de otra forma, cuando hablaba del plazo, porque repito, si hay una gran diferencia entre cómo actuó el tribunal con el caso Jan y con el caso Servio, es el tema del tiempo. Hubo un lapso mucho más corto con lo de Jan y hubo un lapso muy largo con lo de Servio. Dos interpretaciones. No sé si ustedes tienen otra o es una mezcla, que se demoraron tanto porque pensaban que Guaraní se iba a caer deportivamente, y si por allí estaban abajo se hubiera hecho otra sanción, solamente una multa, o por, entre comillas, la importancia que tiene este partido contra el Luqueño el sábado. No, es la recta final, Dani. Es la recta final, y como te digo, si lees lo que dice el escrito, el jugador claramente dice que ni siquiera se sintió ofendido. El jugador claramente dice, es más, él no quiso en primera instancia declarar, y se presionaron para que declare por Zoom. Empezaron a tirar la noticia en estos días por todos lados, como para presionar también. Entonces deja realmente un escenario muy poco claro, ¿verdad? En el sentido de que huele muy feo, ¿verdad? Bueno, y en lo futbolístico, ¿cómo llega el equipo para el partido del sábado, más allá de esta baja sensible en el arco? Bien, súper bien. Hoy entrenaron súper bien. La verdad que está bastante bien el equipo, hay buenísimo ambiente, en el sentido de que los jugadores también se sienten con confianza después de ganar un partido tan importante como el domingo, y yo estoy seguro también que van a llegar así para el día sábado, y también como jugamos de local, ya la gente también va a venir con mayor cantidad. Se está manifestando de hecho eso en el movimiento de entrada, y vamos a tratar de seguir por la senda de la victoria. Para el sábado habrá una nueva disposición para los jugadores que se cuiden con el tema de taparse con la mano los labios cuando haya algún que otro insulto, y si para el domingo van a estar mirando atentamente todas las repeticiones de lo que va a ser el clásico. Ya te digo, van a tener que haber como 40 camarógrafos ahora, y van a tener que jugar los jugadores con bozal, o no sé cómo van a hacer, porque va a ser complicado que puedan realmente sostener este fallo, porque obviamente que el que quiera sacar ventaja va a apelar a que uno diga una grosería, o que uno diga una mala palabra, o ni siquiera eso, porque en este caso es una lectura del labio, no, ni siquiera es algo que se escuchó en cámara o perdón, por los micrófonos, cosas así, ¿verdad? O sea, bien claramente por lo menos no. Y bueno, como te digo, me parece que deja un precedente muy nefasto, ¿verdad? Eso es lo que realmente te puedo decir, Dani. Javier, gracias por tu tiempo, ¿eh? Dale, Dani, cuando guste, un abrazo. Javier Acosta, dirigente de Guaraní, charlando un poco sobre lo que significó esta sanción a Gaspar Servio. Cuando les hablaba del tema de los tiempos, porque repito, no hay una coma de diferencia entre las dos sanciones, el famoso copy-paste. Lo que sí cambia es que esta sanción, hoy 28 de octubre, es de un partido que ocurrió el 11 de septiembre. Estamos hablando de un mes y 17 días, para ser un poquito más preciso, mientras que la sanción a Jan fue el 8 de septiembre de un partido que había ocurrido el 14 de agosto, justamente el clásico. Entonces ahí tenemos 25 días. Claro que también el contexto es que después de ese partido de Jan o de Cerro contra el 12 de octubre venía el Cerro Guaraní, y se hubiera quemado Troya
si es que lo sancionaban contra Guaraní. Y acá, si por ejemplo salía la sanción antes y Servio se perdía el partido contra Cerro Porteño en la Nueva Olla, o el partido contra Olimpia, y así es otro ejemplo más de cómo el muñequeo político para sancionar, pero no tanto, de estos antecedentes que está ocurriendo en el fútbol paraguayo. Después de Edgar, seguimos con Johnny para que nos complete la información del Olimpia. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles. En todas las medidas mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 228-94. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook, Casa Marco, pasión por la calidad. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Lácteos La Fortuna, búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con tienda multimarcas Pisas Fuerte. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Johnny, habíamos quedado con la explicación de por qué Fernando Cardoso sería el reemplazante. ¿Sigue siendo una especulación o está confirmado que, por ejemplo, Willy no va a arrancar el clásico en ese medio campo en comparación a lo de Guaraní? Sí, por la práctica, Daniel, que va probando fórmulas. El técnico Julio Cáceres definitivamente planifica los partidos. Ya teníamos informaciones cuando dirigía la categoría de reserva, que estaba muy metido y está planificando el superclásico y piensa en poner a Fernando Cardoso. De repente cambia sobre la hora, o porque en una práctica, Daniel, el técnico pone un equipo, va cambiando a ver en qué mejora la movilización. Entonces, de repente en una práctica no le gusta a Fernando Cardoso y vuelve a Willy, o no le gusta a Fernando Cardoso y va a Ramón Sosa como extremo por el sector ligero. Pero a esta altura, 13:21, podríamos decir, Fernando Cardoso es candidato firme para arrancar por el sector izquierdo. ¿Y cómo formaría el equipo, Johnny? Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, porque Salazar no tiene ritmo futurístico, si bien físicamente sí está recuperado, ya no tiene el protector que había utilizado en categoría de reserva, no jugó mucho tiempo inactivo. Entonces Sergio Tálvaro continuará como lateral por la zona derecha. Los centrales: Saúl Salcedo, Antonina Alcaraz y Tito Torres. Si no se recupera totalmente Tito Torres, Marcelo Estigarribia o Mateo Gamarra, candidatos para arrancar como lateral por la zona sur. En el medio campo, Alejandro Silva, Enrique Ortiz, Adelio Zárate y Fernando Cardoso. Adelante, Derlis González junto al Pollo Recalde. Roque Santa Cruz no sería parte del 11 y habría que ver si es convocado. Me parece que al no estar en un 100% tampoco va a ser convocado para la banca de Fuitativa. ¿Vos crees que hoy va a sentenciar algo el técnico en la conferencia, o como bien explicaba, y es un mecanismo de defensa de los entrenadores? Claro, por algo hacen la conferencia antes del entrenamiento y va a dejar mucho allí con vamos a ver cómo se mueven, incluyendo lo que vos mencionabas con el tema de si va a ser baja o no Roque Santa Cruz para el último clásico. Sí, señor. Yo creo que no va a confirmar mucho hoy Julio Cáceres, porque
está esta práctica y está también la movilización de mañana. Siempre si hay una duda, un día antes del partido también suele ser una práctica muy importante. Entonces, me parece que no va a confirmar mucho hoy Julio César Cáceres con relación al equipo, pero es importante escucharlo, qué siente, cómo se prepara un técnico joven, que va a tener enfrente a un experimentado que tiene 17 clásicos. Por eso va a ser muy importante hoy dialogar con Julio César Cáceres. Daniel Garniero era el que sí atendía la prensa después de la práctica. Era viernes, el partido domingo, viernes, última movilización, e ingresábamos para la conferencia y él te decía, va a jugar de esta forma el equipo. Te tiraba de repente un volante por derecha, te tiraba por el sector izquierdo, pero ya te daba el equipo Daniel Garniero. Johnny, te hago la consulta porque claro que al ser clásico, hasta lo rutinario está bajo el escrutinio, se preguntan muchas cosas. Este es el segundo partido que dirigió Julio César Cáceres. El primero fue el partido ante Guaireña, porque como que se hace mucho hincapié de que ayer tuvieron libre, luego de haber activado el lunes, y que recién vuelven hoy a la tardecita. ¿Venía luego Olimpia trabajando de esta forma con Cáceres o inclusive antes, o hubo una modificación para el clásico? No, con Julio Cáceres, Daniel, él debuta en ese partido contra Guaireña en Villarrica ese domingo, trabajó el lunes y tuvo también libre el martes, o sea que aquí me parece que se magnifica primero por la derrota y segundo porque es semana del Superclásico, pero ya es una situación que va a utilizar permanentemente Julio César Cáceres al frente del plantel principal. Los otros técnicos no, con Daniel Garnero sí, también el mismo sistema, pero cambió con Sergio Orteman, cambió con Álvaro Gutiérrez, de trabajar, de tener descanso y el siguiente del partido y retornar al segundo día para la movilización, pero es algo que va a implementar Julio César Cáceres. O sea, de trabajar al día siguiente, descansar el segundo día y volver a la tardecita del tercer día a trabajar de forma normal. Exactamente, porque la explicación es que en el segundo día el futbolista siente mucho el físico, el cansancio se siente mucho más, y también esto es algo que se maneja, Daniel, que si se juega domingo, el futbolista va directo a su casa para descansar porque tiene práctica el lunes a la mañana y no tiene tiempo para ir a tomar, a compartir con los amigos. Entonces también se puede utilizar de esa forma, pero los científicos, la explicación científica en este caso es que el segundo día o el martes siente mucho más el físico del futbolista que jugó 90 minutos. Ok. ¿Algo más para completar o ya está todo dicho, Johnny? Y esperar simplemente, Daniel, la conferencia de Julio Cáceres, si confirma el cuarto volante, si cómo lo ve a Tito Torres. Repito, a mí me dicen que va a llegar sin ningún inconveniente al partido, y la banca de expectativa, si va a ir Roque Santa Cruz, Walter González será parte de la banca de expectativa, pero no de titular. En este caso, el Pollo Recalde, Derlis González, titulares. Ante Libertad, ante Guaraní, muy buenos partidos, si bien ante Guaraní solamente anotó el gol Willy Mendieta, pero también estuvo el Pollo Recalde jugando un interesante partido, al igual que Derlis, contra Libertad. Así que Roque, al no estar, no será titular y resta confirmar si será parte de la banca de expectativa. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Se viene otra edición del Superclásico Cerro Porteño Olimpia. Este domingo 18 horas en la Nueva Olla, ABC 730 AM y la 107.1 FM. Para la fiesta del fútbol paraguayo. Relata Bruno Pont. Comentan Federico Arias, de marcar su segundo gol en un clásico, y Daniel Chun. Se conectaron los socios de la creación. El Ciclón por el sueño del título, el Decano por la clasificación a Copa. Super previa desde las 14 horas. Cobertura del equipo líder en transmisiones, el Cardinal Deportivo. La apertura, el centro que va.
En este octubre rosa, Asismed lanza el movimiento de concienciación A Tiempo Hace la Diferencia, incentivando a un estilo de vida saludable, con la práctica de actividades físicas acompañadas de una buena alimentación. Además, instala los controles periódicos, incluyendo el control mamográfico a partir de los 40 años. Desde Asismed, te invitamos a ser parte de A Tiempo Hace la Diferencia. Seguinos en las redes sociales y entérate más. Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta este mes de octubre. Aprovecha. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Octubre con super descuentos, donde podés obtener hasta el 100% de exoneración en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta imperdible oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunicate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, línea baja 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión, sujeta a fracciones adheridas. No olvides pagar impuesto inmobiliario 2021. Quiniélate se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @quiniélatete. Quiniélatete, comprometidos con todo un país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y borrite con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrir los yogures Trébol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix del Estré, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-sieve que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, antes de ir con Juanma, y ya hoy colocando la polca del ciclón, en materia del fútbol internacional, jornada bastante agitada, porque se fue Ronald Koeman, producto de la derrota de su equipo ante el Rayo Vallecano, gol del Tigre de Santa Marta. Vamos a ver si es que estará contra Paraguay en Barranquilla, de Radamel Falcao, en una jornada donde tampoco le fue bien al otro grande. Real Madrid empató 0-0 con Osasuna. Valencia perdió mal con el retorno de Omar Alderete, no la pasó bien. El zaguero nacional 4-1 perdió contra el Betis. En Alemania, lo llamativo no es que solamente haya perdido y perdido mal el Bayern Múnich por la Pokal, que sería la Copa de Alemania, contra el Mönchengladbach, sino que no anotó. Perdió 5-0 entonces el equipo bávaro, también por la Copa, que no es la FA, sino la Copa de la Liga. El Manchester City, que era campeón cada vez que se jugaba, de forma exagerada, perdió por penales ante el West Ham, y un poquito más cerca acá, ayer los finalistas de la Copa de Brasil. Lo que se sabía en Fortaleza, que iba a ser casi imposible para el equipo local, por la abultada diferencia del partido de ida, que fue 4-0 a favor del Atlético Mineiro. Ganó de visitante el Galo, 2-1, y recordar que Junior Alonso completó el partido, ayer jugando en una línea de 3 del equipo que no estará en la final de la Copa Libertadores, donde sí estará Flamengo, pero no va a estar en la Copa de Brasil, porque ese fue el resultado sorpresivo. Perdió contra Atlético Paranaense en casa, 3-0. Entonces, las grandes novedades: Atlético Paranaense, que puede hacer doblete,
finalista de la Copa de Brasil y finalista también de la Copa Sudamericana. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Juanma, ¿cómo te va? Renovado el saludo. Renovado el saludo, Dani, para todos, en especial a la audiencia. Bueno, vamos nuevamente con el informe de Cerro Porteño. Sí, para complementar el informe de la primera hora, Dani, hay que mencionar que el día departamento de prensa nos comunicaron que a las 17 hoy, en la sala de prensa del Club Cerro Porteño, vamos a tener después de mucho una conferencia de prensa presencial. A las 17 hablará el capitán de Cerro Porteño, Juan Patiño, y será la primera vez después de aquel último partido de Cerro Porteño, Juanma, General Díaz. Juanma, ¿me escuchás? Sí, te escucho. O sea, tu queja de ayer, ¿vos decís que surtió efecto o ya sería muy esto del periodista con el ego? No. ¿Ah? No creo. ¿Es una coincidencia? Sí, pasa que los muchachos también en el grupo de prensa, lo que cubrimos, pedimos también, hicimos el pedido oficial, ¿verdad? Ah, fue algo corporativo entonces. Sí, exactamente. Escribimos en el grupo y todos estuvieron de acuerdo, entonces hoy Juan Patiño habla a las 17 en conferencia. Bueno, testeo tu memoria, que seguramente al ser algo vivencial no hay tanta necesidad de ir a la memoria. Serías muy malo si es que te equivocas en lo que te voy a preguntar. ¿Cuándo fue tu última vez en la sala de conferencia de la Nueva Olla? Con un protagonista del plantel. No, tu última vez ahí, ya sea con el técnico o un jugador, pero... Claro, por eso, en lo deportivo, la última vez fue en ese partido contra General Díaz, que Cerro pierde de local. El 0-1 con el gol de Vareiro. Sergio Vareiro. Sí, y esa fue la última vez, porque después cae la pandemia, y hace poco fuimos, cuestión de un mes más o menos, cuando se habilitó oficialmente el regreso del público a las canchas, pero fue por un tema logístico de ventas de entradas. Ya se hizo una conferencia presencial, pero por eso iba a lo deportivo, netamente un protagonista así, y después de aquella derrota contra General Díaz. Sí. No, porque a veces creo que lo vivieron también Bruno y Federico. A mí también me pasó eso cuando el domingo pasado volvía por primera vez presencialmente, físicamente, adverbios que hemos aprendido a utilizar y sin necesidad de demasiadas explicaciones con el tema de la pandemia, y hacías el cálculo. Mirá, si te acordás aquel marzo del 2020, algo similar te va a pasar entonces hoy allí al tenerlo a Juan para la conferencia ahí en el ida y vuelta. Y me parece que aparte de retornar a una conferencia presencial, si no estoy transcordado, va a ser la primera vez que Juan Patiño habla en conferencia de prensa como futbolista de Cerro Porteño. Ya que no estoy recordando, él llega en el 2019 tras la transferencia de Juan Escobar al fútbol mexicano, y no estoy recordando una conferencia de Juan Patiño, pero aparte de la trascendencia que hoy día él tiene dentro del plantel al ser capitán y uno de los referentes, porque es uno de los referentes el que siempre está en las reuniones y el tema de los premios y compañía, así que va a ser muy interesante, mucho más aún previo a un superclásico del domingo. No, él es o sea, hoy por hoy si están todos disponibles, él es el capitán, ¿verdad? Sí. Él, al salir la transferencia de Matías Villasanti, Francisco Arce lo designa a él. En realidad no es Francisco Arce, lo designan los compañeros como capitán. Claro, porque viste que hubo una época donde le dieron el brazalete a Boselli, también venía medio cuestionado Patiño, pero por ejemplo en el último partido y en el protocolo inicial uno lo veía a Chano y a Juan en la ceremonia, o sea, y Cerro venía con todo, o sea, Coyote no es uno de los candidatos, entonces tenés a Jan, tenés a Boselli, tenés todo esto en el contexto de la salida de Villasanti, y yo creo que es muy importante, ¿no? Que hoy hable el capitán a la misma hora de lo que va a ser la conferencia del técnico de Olimpia, ¿no? Sí, coinciden los horarios. Justamente estábamos coordinando el tema de las coberturas para tener también el material en televisión y coinciden los horarios. Pero sí, una casualidad a lo mejor, no creo que hayan, porque Cerro practica a las 18, o sea, los dos practican a la tarde, entonces se da esa coincidencia. El tema del cronograma, ¿cómo fue la semana arrancando con el triunfo del lunes? Porque ahí hay una diferencia en lo que fue
Olimpia que jugó el domingo, Cerro Porteño el lunes. Desde que se confirmó la victoria ahí en el Parque del Guairá, ¿cómo fue el día a día hasta este jueves? Cerro Porteño no tuvo día libre. El lunes, viaje retorno a Asunción después del jugante guaireña en Villarrica, y ya directamente el martes a las 18 empezaron los trabajos. Regenerativo, evidentemente, para aquellos que tuvieron mayor cantidad de minutos. Eso fue el martes. Ayer miércoles ya Cerro Porteño empezó a trabajar en campo con los trabajos tácticos correspondientes. Todavía Francisco Arce no hizo fútbol, y hoy, de vuelta a las 18, en la Ollita, en principio, volverá a trabajar el equipo de Cerro Porteño. Uno imagina, generalmente cuando Francisco Arce va a parar un equipo, trabaja en la olla. Al ser en la Ollita, uno imagina, porque no tenemos información certera con relación a eso, que van a hacer de vuelta trabajos tácticos y después ya ir viendo algunos detalles para con relación al equipo del domingo ante Olimpia, que así como venimos insistiendo, Cerro Porteño tiene una base y tampoco es que tiene muchas opciones para cambiar. Aparte le está yendo bien con los planteamientos a Francisco Arce, y yo me mantengo y sostengo que Cerro Porteño va a repetir equipo en comparación al partido contra Guairá. O sea, lo que vos explicabas, el tema a veces de dónde se entrena, cuando se es en la Ollita, es cuando se quiere hacer un reducido, algo más intenso, algo más de movimientos, cosas puntuales, donde la interacción inclusive tiene que ser mayor del cuerpo técnico, o sea, los integrantes, no solamente Chiqui con su grupo de jugadores, y cuando es en la nueva olla el famoso parado, o sea, no un simulacro, pero utilizar todo el ancho y largo de cancha, y sin tener esa intensidad, pero que el técnico desde cierta distancia pueda detectar u observar algunas cosas que practicó y ensayó en la Ollita. Sí, efectivamente. Generalmente se da de esa manera, Dani. Sí, eso. En el día a día, al menos, o cuando Francisco Arce va a parar un equipo, generalmente lleva el entrenamiento a la nueva olla, que repetimos hoy, según lo que nos informaba el departamento prensa de Cerro Porteño, que de vuelta va a ser el entrenamiento en la Ollita. No creo que haya mucho misterio. Y lo otro, por eso te preguntaba, a diferencia, por ejemplo, de lo que está haciendo Olimpia desde que asumió Julio César Cáceres, Cerro no da día libre, ya sea el primero o el segundo después de un partido. Sí, suele dar. O sea, suele dar, pero no da para este clásico. Para este clásico no dio. Okay. Siempre el día siguiente del partido es el día libre de los futbolistas. Generalmente son lunes, o si se juega sábado, descansan domingo, pero si tienen un día libre. Hoy uno imagina que esta semana, por lo importante que es el partido del domingo, y aparte porque Cerro jugó el lunes, entonces la agenda fue más cargada y no incluyó el día libre. Ok, entonces el mismo equipo que jugó el lunes contra Guaireña sería el que coloque. No hay aviso de alguna sorpresa, que se recuperó Enzo, que pueda haber lo de Morales. Es el mismo 11 del lunes. Mira, principalmente por los antecedentes, Dani. Recordemos, mejor dicho, que previo al parate del último combo por eliminatorias, Enzo Jiménez perdió la titularidad. No estoy recordando el partido, pero Enzo aparece recién en el partido de Copa Paraguay, creo que fue contra Libertad. No estoy recordando, Dani, sinceramente tengo una laguna, pero Enzo pierde la titularidad, va al banco de suplente. Claro, porque Mateus arranca aquellos partidos. Mateus era el titular. Sí. Y aparece recién en Copa Paraguay él. Entonces, por esos antecedentes incluso, y por el buen rendimiento de Alan Benítez con Alberto Espínola, uno se mantiene en que ese va a ser el equipo de Cerro Porteño de vuelta. Gracias, Juanma, muy amable. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso Mato Tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guairá Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes
importantes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guairá Pisos. Seguiros en Facebook e Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Visión Mujer, porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate más ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora, llamando al 021 417 8000. Está Gerardo en el circuito, muchachos. Gerardo, ¿cómo te va, móvil personal? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Bueno, la programación viene así. Mañana Nacional River 19:30, el sábado 2 partidos, 2 de octubre, Libertad a las 6 de la tarde, 20:15, partidazo Guaraní Luqueño. Ya escuchábamos a Javier Acosta, un precedente nefasto, el título que lanzaba. Y el domingo el Superclásico, por supuesto, 18 horas o 17. No. 18. 18. Por eso todos están practicando las 18. 18. Cerro Olimpia y Sol de América Guaireña. Ese día. Entonces, vamos con los detalles de Guaraní, por favor, y el tema de quién va a reemplazar a Marcelo González, que no llega, Marcelito González no llega para el partido. Light Holanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Light Holanda, la marca Light número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, borocuya, frutas frescas en una botella, Tres Leones Ron. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, hasta el 50% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Cuando de nuestro país salen buenas cosas nos enorgullecemos. Por eso les contamos que Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. Bueno, a ver, Gerardo, contanos lo de cómo estamos de menciones, mi querido Garcito. 5 menciones, Bruno. Bueno, vamos con lo de Guaraní, por favor. Sí, señor, y en este caso 2 restas obligadas, la que recientemente se dio a conocer, el caso Gaspar Servio, que fue suspendido por un partido, y el candidato a suplirlo indudablemente es el colombiano nacido en la ciudad de Barranquilla, Davis Vázquez, 1.95 de 23 años, 4 partidos defendiendo el arco de Guaraní, 2 por el torneo local, una presentación por Copa Paraguay y otra por Copa Libertadores de América. Repito, Davis Vázquez, no es David, es Davis Vázquez. Espera porque me deja más confundido. Tranquilo, respira profundo. No hace falta. Bueno, perdón, Gerardo. ¿Cómo es? Davis, sí. Yo mismo le pregunté más de una vez, sí. O sea, perdón, es D corta I-S. Exactamente, sí, señor. Así mismo. Davis Vázquez. Y a mí me cuesta, tengo que confesar, me cuesta pronunciar porque quiero decir Davis y a veces no me sale Davis y no me sale Davis.
siempre, por eso... No, pero no es fácil tampoco su... Sí. O sea, Davis es raro, ¿verdad? Sí, raro es su nombre. Raro. Porque Sí. cuando paso la lista de suplentes últimamente corto, el golero suplente Vázquez, sin punto, porque me complicaba, me complica. Porque es Davis Vázquez, 23 años. Va a ser su quinto partido, entonces, jugando en primera división. Aparte de ello, Cubero lo tiene a dos goleros más, Aldo Pérez y Ángel Sánchez. Aldo Pérez suele alternar con Vázquez la banca de suplentes. Y Ángel Sánchez, también otro chico de las inferiores, suele ir concentrado, pero hasta aquí nunca fue en la banca de suplentes. Pero entre los tres me decís quién es mejor, y yo te digo, por lo que he visto, Ángel Sánchez. Tiene unos reflejos tremendos, pero es otra cosa jugar en primera división. Yo lo he visto en inferiores, en partidos amistosos que animó previo al torneo el equipo de Guaraní, pero siempre actuando muy bien Ángel Sánchez. Pero insisto, el elegido va a ser Davis Vázquez, el colombiano de 23 años, para cubrir la vacancia que deja por un partido el argentino Gaspar Servio. En lo demás no habría inconvenientes. Rodi Ferreira de zaguero lateral derecho, Marcos Cáceres junto a Roberto Fernández y Guillermo Benítez de lateral izquierdo, Alberto El Piru Contreras para suplir la vacancia dejada por Marcelo González. Un esguince en la rodilla le impide seguir con la titularidad del aborigen, y los volantes de contención Rodrigo Fernández Cedrés junto a José Florentín y el cuarto volante Josué Colmán. Y en punta, Alfio Oviedo junto a Fernando Fernández, el equipo que se prepara con todo para recibir el sábado 20:15 en Dos Bocas. ¿Y Vázquez qué estatura tiene? 1.95, es bastante robusto. ¿Y qué tipo de arquero es? ¿Ágil? ¿Va bien por arriba? ¿Es buen sale bien? ¿Cómo que le llaman? No, porque solemos usar una palabra... El achique, ¿verdad? ¿Qué tal es con el achique? ¿Cómo es la palabra que solemos usar? Aquellos atajadores, que más bien buscan es más la clásico. posición. ¿Sí? Más clásico, más tradicional. Exactamente, sí, Zapado a la señor. antigua. Sí, señor, exactamente, usted lo dijo. Sí. Es de aquellos goleros de corte clásico, como bien lo describía Daniel. ¿Y cómo es de corte clásico? Explicando como si fuera que tengo 8 años. No arriesga mucho para salir, para jugar con los pies. Hoy día es indispensable saber jugar con los pies. Salir a gritar, por ejemplo, como lo hace Jan, como lo hace Aguilar. Los goleros modernos, y los clásicos son aquellos que viven bajo su rancho. Pocas indicaciones, no sale con los pies. No, con los pies tiene que jugar indudablemente. No, ya sé, pero no es su fuerte salir jugando. No es Neuer, por decirte. No es su mayor virtud. Es atajador. Busca más bien posesionarse donde va a caer un posible tiro. ¿Y qué partido oficial jugó ya? El año pasado sí había dado el COVID positivo Servio, y 2 partidos jugó en primera división. Y lo hizo también por Copa Paraguay este año, y 0-0, y después se perdió en penales ante Colón de Ñemby, y otro partido por Copa Libertadores de América, donde ya se tenía todo resuelto cuando estuvo Costas como técnico, cuando Guaraní ya tenía asegurada la clasificación, también había aparecido. Bueno, perfecto. Gracias, Gerardo, un abrazo grande, muy amable. Igualmente para ustedes, señores, hasta luego. Adiós, 13:51. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito con
como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito amigo, comunicate al 021-495-950. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero, contamos con el mejor menú todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracara. Delivery 0984-955858. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Para sellar un futuro de éxito, ponemos las herramientas metalúrgicas correctas en las manos. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá a Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Cerramos, cumplimos con todo. Bruno, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, Dani, para cerrar, hoy clave la tarde-noche, porque volvemos a las 19 horas, va a hablar Julio César Cáceres, mañana lo hace Chiqui Arce. Así que Patiño y Juanma estaba contento porque va a ser presencial, por eso mira vos, muy bien, enhorabuena. Gracias, Cerro, por abrir las puertas. Nos vamos con Javier Acosta. ¿Qué dijo Javier Acosta en declaración a ABC Cardinal sobre la suspensión por un partido más multa a Servio de parte del tribunal? Dijo: se sienta un precedente nefasto. Declaraciones a ABC Cardinal del gerente deportivo del Club Guaraní. Un precedente nefasto, ¿verdad? Porque no sé cómo van a hacer ahora para controlar con lectura de labios o ese tipo de cosas el resto de lo que suceda dentro de la cancha, ¿verdad? En la nota, en el comunicado que dice, en el escrito que dice la resolución, dice que hay un gesto, ¿verdad? Pero la verdad que en todas las imágenes no se ve ningún gesto, más que nada es una lectura de labio y prácticamente una interpretación. Entonces, como te digo, deja un precedente muy nefasto realmente, porque no tengo idea cómo van a controlar a partir de ahora todo lo que se dice dentro de la cancha, ¿verdad? Porque va a ser complicado realmente. Me cuesta muchísimo no creer en cosas feas, ¿verdad? La verdad que es horrible lo que está pasando, porque se estiraron muchísimo esto y estiraron para llegar a este momento, pero bueno, lo que queda es acatar lo que el tribunal decidió. Obviamente que totalmente en contra, como le dijimos al jugador, también estamos totalmente apoyándole institucionalmente a él, ¿verdad? Dentro de lo que podemos, también tratamos de ver las maneras de apelar, pero los abogados nos explicaron que eso no se puede. Entonces, lo que queda es acatar, ¿verdad? Pero sí es muy nefasto, y primero que nada lo que salió, y pues sobre todo el momento, el tiempo es lo que deja un presente muy feo, huele muy raro. Eso es lo que queda muy mal, que se tardaron demasiado. Ya te digo, van a tener que haber como 40 camarógrafos ahora, y van a tener que jugar los jugadores con bozal, o no sé cómo van a hacer, porque va a ser complicado que puedan realmente sostener este fallo, porque obviamente que el que quiera sacar ventaja va a apelar a que uno diga una grosería, o que uno diga una mala palabra, o ni siquiera eso, porque en este caso es una lectura de labios, ni siquiera es algo que se escuchó en cámara o perdón, por los micrófonos, cosas así, ¿verdad? O sea, bien claramente por lo menos no. Y bueno, como te digo, me parece que deja un precedente muy nefasto, ¿verdad? Eso es lo que realmente te puedo decir, Dani.
Cardinal AM 730 presentó El Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Analizarán creación de áreas para no vacunados en pubs. La Cámara de Diputados aprobó mociones de referencia para varios proyectos relacionados a medidas sanitarias sobre el COVID-19. Uno de ellos, un proyecto de ley que plantea que bares, restaurantes y otros locales tengan áreas definidas y disgregadas entre vacunados y no vacunados contra el coronavirus. En la etapa de mociones de preferencia, a pedido del diputado Hugo Ramírez de la ANR, se aprobó que dicho proyecto sea tratado en 15 días. Lo que pasa en el mundo. Aumenta 50% consultas de identidad de argentinos viviendo en el exterior. Las consultas de identidad por parte de argentinos viviendo en el exterior aumentaron un 50% tras la campaña de búsqueda internacional Ayúdanos a encontrarte, Argentina te busca, que lanzó este año la Cancillería de ese país en colaboración con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. La campaña tiene por objetivo encontrar a personas que hayan sido apropiadas cuando eran niños durante la última dictadura cívico-militar y que residan fuera del país. Temperatura en Asunción 34 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Abierto a todo público.